Bueno, les doy la cordial bienvenida a esta última jornada. Ustedes saben que nosotros, la Escuela FEDUD, la versión invierno, tiene 3 jornadas de trabajo. Esta es nuestra tercera jornada. Hoy día tenemos preparados una serie de talleres durante el día. Este es el primero con el que vamos a iniciar la mañana y tiene que ver con estrategias de lectura y escritura en el aula. Muchos de ustedes, lo más probable es que ya participaron el día de ayer en el taller, que esta es la segunda parte. Pero para aquellos que no hayan participado el día de ayer, va a estar la grabación disponible. Ayer nos consultaron también bastante sobre eso. La grabación va a estar disponible en el sitio Escuela Abierta de la facultad. Natacha por ahí después les va a mandar el link para que ustedes puedan acceder. No están de inmediato, obviamente, porque hay que pasar por un proceso de edición, pero van a estar disponibles prontamente los talleres que realizó Marcela y Abraham en la versión anterior de la escuela de verano. De verano me parece que fue, ¿no es cierto, Marcela? Sí, ahí van a estar disponibles más prontamente esos videos para que ustedes puedan también conocer el trabajo que ellos han hecho en la versión de verano, los que no participaron en esa instancia. Así que, ya que estamos todos, quiero, primero, antes de iniciar la presentación de este taller, quiero dejar con ustedes a nuestra decana, que ha querido participar en esta instancia en la mañana y saludarlos. Ustedes son el primer grupo de la mañana, así que ella especialmente quiso estar con ustedes para poder saludarlos y compartir este primer taller de esta tercera jornada día de la Escuela FEDUDLA en su octava versión. Decana, la palabra es suya. Muchas gracias, Santiago. Bueno, muy buenos días a todas y a todas las presentes. Verdaderamente para nosotros nos sentimos muy honrados de tenerlos a ustedes como participando de esta jornada, que lo único que muestran es la motivación y el interés y el compromiso de los docentes, no solamente de nuestro país, porque aquí estamos convocando personas y profesionales de distintos países. Hoy día recién repasábamos que había presencia de Perú, había presencia de Colombia, había presencia, no sé si de Ecuador, de distintos países. Por lo tanto, sigo en la idea de que este es un tremendo honor, porque aquí estamos pensando y comprometiéndonos con la educación de los niños y niñas, de los jóvenes de nuestro país y también del resto del mundo. Y eso lo que muestra es, lo que vuelvo a decir, nuestro compromiso. Nosotros como país estamos atendiendo una repercusión que tuvo la pandemia en los aprendizajes de nuestros niños y de nuestras niñas. Y desde esa perspectiva, especialmente este tema con el cual ustedes van a partir, ha sido una bandera de nuestro gobierno, porque sabemos que en donde hay lectura, donde hay escritura, están sentadas las bases para el aprendizaje de todo el resto de las disciplinas y el resto de los aprendizajes. Desde esa perspectiva hemos querido escuchar a los docentes, y parte de esta escuela abierta tiene ese punto destacado, que escucha a los docentes para poder armar su programa. Y eso de verdad considero que es un punto muy destacable, porque finalmente el programa se arma a partir de lo que ustedes ven como necesidad en sus propias escuelas, en sus propios niños. Desde esa perspectiva, entonces, estamos convocando para temas de alta pertinencia para los países en este minuto en la educación. Esta iniciativa tiene como objetivo, en primera instancia, para nosotros, conectarnos con nuestros centros de práctica, con los cuales quisiéramos también especialmente generarles un saludo a todos los que están aquí participando como parte de los centros de práctica, particularmente también a todos los docentes del país que año a año han ido validando esta opción de formación que se ofrece, y desde el hecho de que hoy día hemos tenido esta semana 4.500 inscritos aproximadamente. Inicialmente habla de que esto ya es muy reconocido por su calidad y por justamente la pertinencia de sus temas. Entonces, junto con darles la bienvenida a cada uno de ustedes, desearles una mañana muy fructífera,
una mañana en donde podamos compartir experiencias, porque eso es parte importante de esto. También desearle a los expositores y felicitarlos porque de verdad se han comprometido y han entregado lo mejor de sí para que podamos nosotros lograr perfeccionarnos e ir mejorando nuestros desempeños y nuestra misión, porque en realidad ser educadores es finalmente una misión y una vocación de vida. Así que un gusto de haber estado con ustedes y los dejo aquí con la expositora Marcela Cabrera. Así que muchas gracias, Marcela, por tu aporte y a todos los organizadores. Aquí está Natacha, que la han mencionado, también está Santiago, está Silvana, Arriagada, ellos son parte importante de esta escuela abierta, así que muchísimas gracias a todas y a todos los presentes. Muchas gracias, decana, por sus palabras. Y voy a aprovechar de presentarlo, como bien lo mencionó la decana, voy a aprovechar de presentar a Marcela y a Abraham. Yo sé que algunos de ustedes estuvieron ayer, ¿ah? Pero para los que no estuvieron, voy a mencionar solo algunos detalles de ellos. Marcela Cabrera es profesora de castellano de la Pontificia Universidad Católica, es magíster en lingüística de la Universidad de Chile, es doctora en filología hispánica de la Universidad de Valladolid y cuenta con numerosas publicaciones académicas y proyectos de investigación en lectura. La acompaña Abraham Novoa, que él es profesor de español, es magíster en lingüística aplicada y doctor en lingüística de la Universidad de Concepción. También cuenta con unas numerosas publicaciones y proyectos de investigación en esta área. Así que son dos tremendos especialistas que han estado hace mucho tiempo trabajando en esta línea, tienen mucha experiencia y que van a poder compartir con ustedes un conocimiento muy valioso. Así que muchas gracias a todos y a todas por estar acá, a todos los que se conectan desde las distintas partes de Chile. Veo por ahí a Eliana, que ha estado varias veces, ya la he visto en varios talleres, así que bienvenida también. Gracias por estar acá. Y le doy la palabra, por supuesto, a Marcela y a Abraham, que es a los que vinimos a escuchar. Marcela. Muchas gracias, Santiago. Gracias a todos los presentes hoy día. Muy contenta de presentar este taller y sobre todo, especialmente compartir experiencia con todos los docentes que están asistiendo. Realmente es una experiencia muy interesante estar aquí. Bien, ayer trabajamos bastante los que estuvimos en el taller de Abraham, el taller que dictó el profesor Abraham Novoa ayer, ¿verdad? Trabajamos muchos temas que yo también voy a tocar hoy día, justamente porque la lectura y la escritura son dos actividades que están íntimamente relacionadas, ¿verdad? Vinculadas con el texto escrito. Por lo tanto, va a haber algunos temas que vamos a volver a tocar y también vamos a profundizar específicamente en algunos aspectos que tienen que ver con la escritura, que es lo que nos convoca hoy día. Bien, vamos a ver si puedo compartir pantalla. Efectivamente puedo. Voy a presentar el PPT, que por supuesto no contiene toda la información, pero sí bastante, y yo voy a ir explicando, y ahí voy a tratar de estar mirando el chat para ver si ustedes tienen preguntas. A veces uno se entusiasma hablando y después no se da cuenta de que hay algunas preguntas o manos levantadas. Lo mismo que pasó ayer, si voy muy rápido, porque a veces uno empieza a hablar y va muy rápido y realmente hay conceptos que no están claros. Si quieren, abre el micrófono a alguien y me detiene solamente, así que no hay ningún problema. Ya, voy a presentar. Entonces, PPT lo vamos a poner en modo presentación para empezar. Bien, aquí traje una imagen del vestigio más antiguo que se ha encontrado, ¿verdad?, de la escritura, que es la escritura llamada cuneiforme, ¿verdad?, en Mesopotamia, que es la cuna de nuestra civilización occidental, aproximadamente 3200 a.C., ¿verdad? Y esto me parece importante traerlo a colación porque, bueno, desde estos 3200 años antes de Cristo, más los 2000, ¿verdad?, que tenemos ahora, que han transcurrido, tenemos cerca de 5000 años de escritura. Y esto, ¿verdad?, implica que ya el ser humano, ¿verdad?, está muy moldeado a compartir y a relacionarse con el texto escrito. Pero el texto escrito se relaciona fundamentalmente con la civilización. Sabemos que Mesopotamia es la cuna de la civilización, por lo tanto,
la gran ciudad, ¿verdad? La agricultura, el desarrollo administrativo, cultural, trajo la necesidad de fijación de conocimientos. Y aquí me parece también importante revisar un poco por qué la escritura es tan importante, porque estamos en el día a día enseñando escritura, enseñando lectura, y estamos tan inmersos en una sociedad letrada que en realidad se nos olvida la importancia que tiene y la falta que nos haría si es que la escritura por algún motivo desapareciera o se dificultara. Acá he tomado de Lyons, que es un lingüista bastante importante, John Lyons, ¿verdad? Algunos aspectos que revelan la importancia de la escritura. Evidentemente la transmisión del conocimiento acumulado. Todo lo que tiene que ver con la ayuda en la administración, ¿verdad? Lo que tiene que ver con, de hecho sabemos que la escritura más antigua de América, de Sudamérica, es la escritura de los incas, los quipus, ¿verdad? Que son estas cuerdas anudadas. Y los quipus surgieron para mantener el tema de la administración del comercio, de la venta de granos, tiene que ver con economía, con administración y con orden, ¿verdad? En una civilización que ya era imperio. También la fijación de hechos importantes y, por supuesto, ser un medio de comunicación entre pueblos y entre las personas. Ahora, Lyons aborda, ¿verdad?, la importancia de la escritura desde una perspectiva bastante social, ¿verdad?, que tiene que ver con el desarrollo justamente humano. Veamos algunos aspectos que tienen que ver con la persona, con el ser humano, cuál es el valor personal de la escritura. Consideremos además que esto es algo que se ha estado hablando también mucho últimamente con todo el tema de los chats, bueno, desde un poco más antiguo con los blogs, con el WhatsApp. Hoy día la gente lee y escribe más que nunca. Lo que pasa es que se lee y se escribe en otros formatos y en otros soportes, mucho en el celular, por ejemplo, una época en que era mucho más el computador, pero hoy día estamos permanentemente en contacto con los textos, ¿verdad? Lo que pasa es que ha habido una gran explosión de estos géneros y soportes más informales. El WhatsApp es una forma bastante informal de comunicación, ¿verdad? Pero igual nos mantiene leyendo y escribiendo permanentemente. La escritura es un medio de expresión personal, ¿verdad? De la interioridad. Esto se ve a través de la literatura, que evidentemente es una forma de creación mucho más elaborada, pero también todo lo que son los escritos personales. Es un medio de comunicación interpersonal, vale decir, pensamos en las invitaciones, en las cartas, en los chats, en los mails, ¿verdad? Estamos constantemente produciendo texto para comunicarnos y decirles cosas a otros y lograr cosas de otros también. También es importante lo que se ha denominado y que vamos a hablar hoy día, justamente el valor epistémico de la escritura. El escribir sobre un tema implica conocer del tema, implica manejar contenidos relacionados con el tema. Por lo tanto, una forma de aprendizaje asociada a la lectura es la escritura. Y de ahí, ¿verdad?, la fuerte relación de lectura y escritura con el aprendizaje y con la educación formal. Y de ahí, ¿verdad?, viene todo el desarrollo de lo que se llama alfabetización académica, ¿verdad?, que es el proceso que ocurre cuando los estudiantes, ¿verdad?, han egresado del colegio, salen de cuarto medio, los que ingresan a los estudios superiores, universidad, instituto, ¿verdad?, tienen que alfabetizarse con relación al conocimiento. Vale decir, aprender los modos de lectura y de escritura de su disciplina, también de oralidad, ¿verdad? Pero estamos hablando de texto escrito hoy día. Porque justamente es en la escritura donde se manifiesta el conocimiento que yo he alcanzado. Es una de las formas en las que se manifiesta. Por último, la escritura tiene un valor cognitivo, porque sistematiza el pensamiento, como dice, permite el levantamiento de una identidad discursiva e implica el manejo de un código simbólico, ¿verdad? O sea, si ya la lengua, en primer lugar, una lengua es un código simbólico, ¿verdad? Que nosotros lo aprendemos por la cercanía, porque cuando somos bebés empezamos a escuchar la lengua que nos rodea y la adquirimos. Pero sabemos que en el mundo hay alrededor de 5.000 y tantas, 6.000 y tantas lenguas. Eso quiere decir que los grupos humanos generan estos distintos códigos simbólicos para comunicarse, para representar la realidad. Ya la lengua es un código simbólico. Por lo tanto, la escritura es un segundo código simbólico, porque en el fondo la escritura es una representación visual, ¿verdad?, de la lengua. Y es un sistema simbólico que está compuesto justamente por los grafemas. Entonces, implica ya un desarrollo cognitivo. Por eso es que la escritura aparece en un momento en que ya teníamos Homo sapiens sapiens, ¿verdad? O sea, ya teníamos un ser humano con un desarrollo cognitivo, ¿verdad?, que no solamente generó lenguas existían varios miles de años antes de la escritura, pero
La escritura, ¿verdad?, es este código simbólico que viene a complejizar, ¿verdad?, el manejo oral. Entonces, el valor de la escritura es realmente muy importante. Y estos factores a veces a uno se lo olvidan en la práctica, ¿verdad? Pero a la larga lo que estamos haciendo los docentes de lengua y de literatura es que estamos preparando a nuestros estudiantes para que se desenvuelvan en esta sociedad letrada del siglo XXI. Y eso implica muchas cosas como iremos viendo. Bien, luego de este repaso entonces de la importancia de la escritura para la humanidad y para la persona también. Oh, ¿por qué se me quedó pegado? Ahí. Vamos a hacer un breve repaso en realidad, porque no nos interesa hacer una revisión curricular extensa, pero sí, yo hice un repaso por las bases curriculares para ver algunos aspectos con los que nos vemos enfrentados los profesores, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos que el concepto macro que está detrás de la redacción de las bases curriculares, de las 3 bases que existen, es el enfoque comunicativo y sociocultural, sobre el cual no me puedo detener tanto, pero sí es interesante ver que esto ya implica una cierta evolución, porque el marco curricular de 1998, que recordemos que tuvo actualizaciones 2005 y 2009, hablaba de enfoque comunicativo, ¿verdad? Que tiene que ver justamente con estas competencias que deben manejar los estudiantes, ¿verdad? Que tiene que ver con es una competencia por un lado lingüística, por otro lado es pragmática, o sea, saber desenvolverse, por otro lado es discursiva, va a decir levantar textos, con una estructura, ¿verdad? Y por otro lado también es una capacidad, es una competencia sociolingüística, o sea, de desenvolverse en grupos sociales. Pero ya las bases, a partir de las bases 2012, incorporan además del comunicativo, que es más bien práctico, el comunicativo, involucran el sociocultural, que tiene que ver con rescatar, ¿verdad?, la herencia sociocultural de la cultura a la cual uno pertenece. El enfoque sociocultural va de la mano con Vygotsky, ¿verdad? Y más modernamente con voy a llamarlo una rama de desarrollo que es el interaccionismo sociodiscursivo, que justamente retoma la importancia del aprendizaje de los géneros de la cultura donde uno está inmerso. Cuando vemos las bases, me voy a ir un poquito más rápido en esto, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que las bases no son uniformes, y depende del nivel donde uno haga clases, lo que va a tener que considerar. Tenemos 3 momentos de las bases, ¿verdad? El primero a sexto, el 2012, tenemos séptimo a segundo, el 2015, y tenemos las bases de tercero y cuarto, el 2019, que están en la diapo que viene. Y estas bases, ¿verdad?, organizan de distinta manera estos ejes de lectura, escritura y comunicación oral. Más o menos las de estas dos son más o menos similares porque hablan de estos 3 ejes, ¿verdad? Y en básica tenemos, ¿verdad?, este concepto que, uy, ¿qué pasó? Después va a desaparecer, que es el de escritura libre, escritura guiada, ¿verdad? Que está en los primeros niveles de base, que justamente tiene que ver también con que los niños desarrollen el gusto por la escritura, ¿verdad? Que no solamente estén conociendo género. Luego las bases del año 2015, ¿verdad? Séptimo básico a segundo medio, cambian los ejes, ¿verdad? Ya no son estos 3 ejes, lectura, escritura y comunicación oral, aparece el eje de investigación, ¿verdad? Y aparece también estos géneros que ya tienen que ver con un mayor desarrollo del estudiante, que es justamente en los propósitos de escritura se habla de variedad de géneros, y habla de exponer y argumentar, que eso nos lleva, ¿verdad?, a los textos expositivos y argumentativos, que son justamente los que requieren además un desarrollo cognitivo. Y aparece también otro elemento importante, que es el texto multimodal, que es justamente el texto que incorpora elementos no verbales, fotografía, ilustraciones, todo lo que son flechas, guiones, colores, ¿verdad? Que cada vez también ha ido tomando mayor desarrollo. Luego, en las bases del 2019, para los que hacen clase en tercero y cuarto medio, los ejes cambian. Ya no se habla de lectura, escritura y oralidad, se habla de comprensión, producción e investigación. En el fondo, cambia un poco el enfoque. La comprensión es tanto escrita como oral, y la producción es tanto escrita como oral, ¿verdad? Pero de todas maneras tenemos, ¿verdad?, en estas bases también la producción de textos orales, escritos y audiovisuales, ¿verdad? Y tenemos también, no con el nombre de multimodal, pero sí tenemos reflexión sobre recursos lingüísticos y no lingüísticos en la comprensión y la producción, ¿verdad? O sea, lo que nos lleva a considerar que hoy día la escritura ya se nos ha complejizado, que no solamente queremos que los estudiantes aprendan géneros, ¿verdad?, aprendan a escribir bien, aprendan ortografía, sino que además,
fuertemente aparece, ¿verdad?, la importancia del texto multimodal y todo lo que es el uso de estos recursos no lingüísticos también en la producción, ¿verdad? Entonces, va a depender del nivel donde ustedes hagan clases, ¿verdad? Y por supuesto que esto se aterriza con el programa, que da orientaciones mucho más precisas, cómo vamos a abordar, ¿verdad?, los ejes y los contenidos que tienen estos ejes, y cómo va apareciendo, digamos, y se va haciendo más compleja la escritura, ¿verdad? Desde unas bases de primero a sexto, por ejemplo, en las cuales la argumentación no tiene una presencia fuerte, y luego en las bases de, ya en séptimo básico hacia arriba, la argumentación va tomando cada vez más peso, justamente porque es un género que requiere madurez cognitiva, madurez personal, ¿no? Entonces hago esta revisión en realidad porque a veces uno trabaja mucho en su nivel, pero en realidad el panorama es que estas bases, como se han ido elaborando en el tiempo, con distintos equipos también de personas en el ministerio, si ustedes se fijan, ni siquiera los ejes coinciden. Entonces eso también presenta un desafío, digamos, hay que de alguna manera articular de una cierta manera dependiendo en el nivel en que uno esté. Hay que considerar, ¿verdad?, un poco este marco curricular en el que uno está trabajando. Eso es con respecto a los elementos curriculares, ¿ya? No me quiero detener tanto en esto porque la verdad es que la idea es seguir avanzando. Estoy mirando el chat, no veo que hay nada, así que voy a seguir avanzando por ahora para que veamos viendo más temas de escritura. Partamos con algo básico. Un primer aspecto, ¿qué vamos a entender por texto, verdad? Porque cuando uno piensa en escritura, esto nos remite necesariamente, ¿verdad?, a la elaboración de un texto. Y esto que es tan básico que podríamos decir que es tan de perogrullo, vamos a ver que hay teoría asociada, hay varios elementos aquí que podríamos desentrañar. A ver, yo he traído acá una cita de unas autoras argentinas. Sus apellidos son Marro y de la Mea, que voy a presentar toda la información, que ya en el año 1993 tienen este texto, que es una muy buena síntesis de lo que es la lingüística del texto, ¿ya? Vamos a hacer un breve paréntesis aquí. Quizás muchos de ustedes tienen distintas formaciones, vienen de distintas universidades, a lo mejor muchos de ustedes tuvieron lingüística del texto, no tuvieron lingüística del texto, tuvieron análisis del discurso, tuvieron ambos cursos, tuvieron ninguno, ¿verdad? Pero la lingüística del texto, con relación a los estudios del lenguaje, es bastante tardía. Piensen ustedes que gramática ya existía en la antigüedad griega. El análisis gramatical pasa desde la antigüedad griega, pasa a Roma y pasa por toda la Edad Media, ¿ya? O sea, la gramática como análisis oracional, recordemos que tiene una historia, una tradición muy larga, y que los nombres que utilizamos, verbo, adjetivo, ya vienen de la antigüedad clásica. O sea, son nombres que los romanos tomaron de los griegos. Entonces, el concepto de adjetivo, de sustantivo, de verbo ya viene. Sin embargo, esta gramática oracional, recordemos, se extiende por una gran cantidad de siglos y justamente había sido oracional. Y es en los años 70 cuando se desarrolla la lingüística del texto. O sea, ya viene esta noción y algunos autores empiezan ya a esbozar que la unidad comunicativa no es la oración, sino que es una unidad mayor, que es el texto, ¿ya? Fuerte desarrollo de la lingüística del texto en los años 80, fundamentalmente en alemán y en francés, y en los años 90 ya es como el año de un poco el esplendor de la lingüística del texto, que ya se empieza a hacer empieza como a decantar como disciplina, y surge fuertemente lo que son los estudios del discurso, llamado inicialmente análisis del discurso, nombre que les quedó un poco corto, y ahora se habla de estudios del discurso. Y Marro y de la Mea hacen una muy buena síntesis de lo que había sido la lingüística del texto el año 1993. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, esta definición de texto que me parece interesante traerla para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de escribir un texto, leer un texto. Dice, texto es una unidad lingüística comunicativa que concreta una actividad verbal con carácter social en que la intención del hablante produce un cierre semántico comunicativo, de modo que el texto es autónomo. Justamente, ¿verdad?, esta noción de texto como unidad comunicativa es la que perdura, y es una definición que de por sí es un tanto, podemos decirlo, laxa, porque, bueno, ¿qué es una unidad comunicativa? Puede ser un capítulo, puede ser un libro completo, puede ser un capítulo, puede ser un fragmento. Y efectivamente el texto se aplica a distintos cortes que uno puede hacer, ¿verdad?, en una actividad verbal. Pero sí es importante tener claro algo. El texto implica necesariamente una suma de oraciones, donde además hay un significado compartido. O sea, el significado se construye a lo largo del texto. Y en ese sentido, ¿verdad?, es una unidad comunicativa
mayor a la oración, y en la cual se describen, ¿verdad?, estos fenómenos que fueron los que un poco se advirtieron en el comienzo de la lingüística del texto. O sea, si yo digo, esta mañana mi hijo se quedó dormido, punto, yo lo tuve que despertar, ese lo, que es un pronombre, ¿verdad?, tiene sentido porque la oración anterior me habla de mi hijo. Entonces esos fenómenos de correferencia, por ejemplo, son fenómenos textuales que se dan a lo largo de esta unidad comunicativa. Entonces esto fue lo que llevó justamente a plantear la importancia del texto. Y de aquí para adelante vamos a seguir reflexionando. ¿Qué es lo que les planteo ahora? Que me imagino que esto es algo que a todos los profesores de lenguaje nos ocurre, que tenemos una variedad de términos. Tenemos, ¿verdad?, texto, discurso, género discursivo, género textual, enunciado. No sé si a ustedes les pasa, ¿verdad?, que en sus distintas formaciones, a veces en los materiales, a veces todos hablamos de esto como si todo fuese sinónimo, o algunos sí, algunos no. También depende mucho de las líneas de los autores que estemos considerando qué vamos a entender por texto, por discurso, por una u otra cosa. Entonces, yo en esta diapo un poco he tomado estos conceptos y he tratado de darles un orden, porque en realidad esto tiene una tradición en la lingüística del texto, en muchos materiales que andan circulando, no es fácil. Bueno, justamente aquí tenemos, ¿verdad?, esta definición que está muy seguida de lo que vimos con Marro y de la MEA, ¿verdad?, que es este texto como una unidad comunicativa. Y este es un uso o un significado muy general, muy amplio, ¿verdad?, porque prácticamente cualquier suma de enunciados, suma de oraciones puede ser un texto. Luego también tenemos un uso específico. Si yo digo, voy a leer este texto, vamos a leer este texto, escribí un texto o voy a escribir un texto sobre, y ahí, ¿verdad?, tenemos un uso específico que es texto como resultado de una actividad discursiva, producto de una actividad discursiva. Por lo tanto, tenemos este uso bien general, texto es una unidad comunicativa, tenemos un uso muy particular, o sea, un resultado de una actividad discursiva, pero además tenemos la palabra texto como un principio de clasificación, cuando hablamos de textos expositivos o textos narrativos. Y en este uso, ¿verdad?, que es un uso clasificatorio, en realidad texto está usado como sinónimo de tipo textual, o secuencia, o superestructura, que vamos a ver estos términos tienen que ver con ciertos autores que han planteado ciertos desarrollos para el texto, ¿ya? Pero cuando hablamos de textos expositivos o de textos narrativos, estamos considerando un tipo de texto que tiene unas ciertas características y donde caben muchos ejemplos particulares de texto. Sigamos. Tenemos además enunciado, que a veces también se usa como sinónimo de texto. ¿Por qué? Porque un enunciado es un resultado de la actividad discursiva, pero entendemos siempre que enunciado es una unidad lingüística acotada. Más bien es una parte de un texto, usualmente corresponde a una o a pocas oraciones, una extensión menor a un párrafo, ¿verdad? O sea, siempre hablamos de un enunciado como una parte más cortita, más acotada dentro de un texto, ¿verdad? Por eso a veces usamos enunciados pero en el enunciado tanto, el texto, en fin, podemos hablar como de una parte de un texto. Luego tenemos otro término que es el de género, ¿verdad? Que es un texto que, o sea, perdón, es un concepto que yo voy a usar bastante en esta presentación, porque el género en alguna medida aterriza un poco lo de los tipos textuales que habíamos estado hablando, ¿verdad? Los géneros son, yo tomé una definición de Bakhtin. Bakhtin, ustedes saben, es un teórico y lingüista ruso, ¿verdad? De los años 30, que muy tempranamente esbozó el concepto de género discursivo con mucha claridad, porque justamente lo que dice Bakhtin es que en el fondo la lengua es un dominio común, ¿verdad? Todos los hablantes usamos la lengua, pero uno no la usa de manera aleatoria o libre, sino que existen ciertas estructuras o ciertos... eso es la forma en la que se traduce a Bakhtin, porque Bakhtin escribe en ruso, fue traducido por una francesa, por lo tanto Bakhtin se empezó a conocer en francés, gracias a Cristeva. Se habla de tipos relativamente estables de enunciados, o sea, son como estructuras o formas en que se organiza la actividad comunicativa. Y tiene una estructura más precisa, tiene una función social
el género y es reconocible por los hablantes. Cuando hablamos de noticia, de cuento, de una conferencia, de un responso fúnebre, en fin, todo eso son géneros. ¿Por qué? Porque son formas lingüísticas que tienen un significado social, un uso social y que reconocemos e identificamos. Por lo tanto, es una manera de un poco aterrizar. Relativa, porque también a veces hablamos de los géneros argumentativos o de los textos argumentativos, por lo tanto también tiene esta característica de un poco de clasificación. Pero en general género tiene que ver con un uso social, ¿ya? Y ahí está como la particularidad. El texto tiene un carácter más abstracto. Siempre hablamos de texto como una unidad lingüística. Ahora sabemos que también hay texto multimodal, y ahí hablamos de una unidad comunicativa que puede tener elementos lingüísticos o no lingüísticos, pero que tiene un significado global y un cierre semántico, o sea, tiene una unidad. Pero además tenemos, y hablamos de discurso, y muchas veces hablamos de, o algunos autores, o algunos textos, o materiales, o lo que quiera, se habla de discurso muchas veces como sinónimo de texto. Y yo creo que hubo algunos años en que, dependiendo del autor, se entendían de una u otra manera estos conceptos. Hoy día ha decantado un poco la siguiente distinción entre texto y discurso. Texto o análisis textual, enfoque textual, tiene que ver cuando estamos atendiendo a la superficie, al resultado de la actividad comunicativa, un poco aislado de su contexto. En tanto, la mirada del discurso es cuando se están considerando el contexto de producción fundamentalmente, o también el contexto de recepción. Entonces, en la mirada discursiva es donde entran estos análisis de elementos históricos, la ideología que estaba presente, la biografía del autor, del emisor, lo que estaba en boga en el contexto. Por ejemplo, cuando decimos tal autor, por ejemplo, este autor es hijo de la posguerra, nació en Francia en tanto y le tocó vivir una infancia. Esas son miradas discursivas. Estamos considerando elementos históricos, sociales, ideológicos, de corrientes artísticas, de un montón de cosas, y no solo el texto en sí mismo, ¿ya? Entonces, de por sí, la literatura ya ha tenido desde siempre una mirada discursiva, porque siempre considera elementos del contexto de producción. Eso, espero haber aclarado algo. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en este sentido, porque la verdad es que yo siempre siento que los profesores de lenguaje como que nunca tenemos muy claro de qué hablar cuando hablamos de algo. O sea, hablamos de texto, de discurso, un enunciado. ¿Qué vamos a escribir? ¿Un texto? ¿Un género? No sé si alguien tiene algo, porque yo he tratado de ordenar un poco esto, un poco a partir de las lecturas que he hecho, a partir de algunos autores, pero si ustedes van a un autor en particular, podría ser que estas distinciones teóricas no están tan claras, pero esto es una síntesis mía, que quede claro eso, pero la idea justamente es como aclarar y justamente simplificar eso, ¿verdad? Simplificar un poco de qué hablamos cuando hablamos de una cosa o de otra. Sigamos entonces. Marcela, Sí, bueno, quizás sea bueno tal vez ahí enfatizar también que, claro, no hay a veces consenso entre todos los autores en relación a definir estos conceptos, ¿cierto? Para algunos, por ejemplo, la diferencia entre texto y discurso está dado principalmente por la modalidad oral y escrita, y para otros establece la misma correspondencia entre lengua y habla, como lo hacía Saussure, o competencia y actuación, como lo hacía Chomsky, en donde el texto era básicamente la estructura idealizada de lo que era una tipología textual, mientras que el claro. discurso era un texto, pero en un contexto determinado. Estamos pensando, por ejemplo, en el cuento como texto, pero la Caperucita Roja como discurso, porque es básicamente un texto real que está en un contexto determinado. Y esa es como básicamente en algunos casos la confusión que los profes de lenguaje podemos tener también, pero claramente son criterios distintos a veces de precisar este tipo de terminología para lo que es después el análisis. Eso, pero me parece muy clara lo que es la ordenación de los conceptos. Gracias, Abraham. Sí, de hecho, o sea, lo que menos hay en este aspecto es criterios compartidos. O sea, hay efectivamente algunas posiciones particulares y efectivamente en algún momento se usó texto como sinónimo de esta estructura, que en el fondo es sinónimo de la superestructura que hablabas tú ayer o el tipo textual. Miriam, tú tienes la mano levantada, si quieres puedes hablar mientras
antes de que pasemos, que después vamos a pasar a otros temas, Sí, entonces es el momento. cortito. Sí, Lo que pasa dilo es que nomás. casi siempre nosotros hacemos una diferencia muy simple, que es entre texto narrativo y texto no narrativo. Y como que metemos todo en esas dos clasificaciones y de ahí nos vamos por una trabajando con si es tipo de texto narrativo, hacemos este tipo, y si es no narrativo, usamos el otro. Y como que nos vamos solamente con esa clasificación. ¿Será suficiente o es importante que vayamos más a lo profundo? Gracias. De nada, mira. Mira, yo creo que ahí hay que ver un poco cómo le acomoda a uno entender esto, digamos, en ese sentido. Bien, aquí puse algunos enunciados, algunas como ideas, digamos, que quizás pueden responder lo que tú estás planteando. Yo creo que tú me hablaste de texto narrativo, yo creo que tú me estás hablando de texto literario, ¿verdad? Que es como la gran clasificación, ¿o no? Sí, efectivamente, porque esa es una gran clasificación que de hecho estaba en el marco curricular, está en las bases actualmente y justamente permite entender un poco cómo se ordena la actividad discursiva. Ahora, veamos esto, si le decimos a un estudiante que escribe un texto narrativo, así con ese nombre, texto narrativo, puede escribir un cuento, un mito, un relato popular, una biografía, y está cumpliendo lo que le pedimos, porque efectivamente el texto narrativo involucra una estructura narrativa, involucra, ¿verdad?, personajes que se realizan acciones de una manera como muy general, ¿verdad?, en un tiempo y en un espacio recreados en el mundo narrado, ¿verdad?, que además tiene una cierta manera de ordenarse los acontecimientos, que además cambia según los autores, pero en el fondo un texto narrativo puede ser un cuento, un mito, lo que yo puse acá. O sea, es un principio de clasificación, ¿verdad? Ahora, si pedimos, por ejemplo, escritura de un afiche para una campaña de prevención del ANTA, o sea, estamos hablando de propaganda y no de publicidad, ¿verdad? Y ahí estamos orientando la producción escrita hacia un género, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el afiche de propaganda es un género. O sea, es un género en el sentido que tiene una estructura definida, tiene una función social, tiene unas características que son propias, ¿verdad? Y no, si yo tuviera que hacer una forma general, yo podría decir un texto apelativo o un texto de difusión, pero textos de difusión puede ser un tríptico, puede ser un volante, puede ser un afiche. Ahí cambió el afiche, de por sí es un género. ¿Ya? Un ejemplo en análisis del discurso, por ejemplo, si leemos un texto autobiográfico, considerando lo que ocurría en la época en que fue escrito, consideramos el contexto situacional, ¿verdad? Consideramos la vida del autor, los hechos, ¿verdad? Ahí estamos haciendo un ejemplo de un análisis de discurso porque estamos considerando los elementos sociales, históricos, biográficos que rodean al texto. En cambio, un análisis textual, ¿verdad?, va a ir más a la superficie del texto, o sea, a justamente los elementos que están presentes sin considerar, por ejemplo, ni tanto la época, ni necesariamente, en el fondo es como un mecanismo de un entramado lingüístico, ¿verdad?, o también puede ser no lingüístico. Y vamos a ver esto en algunos ejemplos después. Acá saqué una fotocopia, o sea, perdón, saqué una fotografía, ¿verdad?, lo vamos a trabajar también después, es un relato. Es un fragmento de una autobiografía que escribe, ¿verdad?, este autor de cuentos de terror, horror cósmico, Howard Philip Lovecraft, que es un autor que a mí me gusta mucho. Y es muy interesante cómo él va contando cómo surge el interés de él por lo fantástico, por el horror, por lo que está como oculto, latente en la realidad. Entonces, si ustedes se fijan, esto en cuanto a tipo de texto, es un texto narrativo, ¿verdad? Está escrito en primera persona, y en cuanto a género, es relato autobiográfico o autobiografía, ¿verdad? Donde él mismo va contando, ¿verdad?, cómo era su vida desde su nacimiento, pasa por lo que le ocurría cuando tenía 8 años, en fin. Pero lo interesante es que esto está tomado de un texto escolar en el que yo trabajé, que fue postulado a la licitación, no salió licitado, así que jamás fue publicado, no, quedó solamente en mi casa la maqueta. Entonces, aquí estamos haciendo una lectura de tipo discursiva, porque, por ejemplo, él habla de los pulps, se escribe pulp, que está ahí. Los pulps eran revistas, dice, eran revistas baratas que narraban historias de ficción de diversos géneros, que fueron muy populares en Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, para entender, cuando Lovecraft dice, acá dice en alguna parte, y yo entonces cuando ya llegué a la mayoría de edad empecé a leer revistas pulp, si uno no explica lo que son las revistas pulp, no se entiende nada qué es lo que está leyendo Lovecraft. Necesitamos ese elemento del contexto de producción para entenderlo. Luego,
hay algunas preguntas también que tienen que ver con las obras que estaban en boga en la época en que él era niño, lo que él escribía. Entonces, por ejemplo, este es un ejercicio típico de texto escolar, ¿verdad?, en que estamos haciendo un análisis de tipo discursivo. Y estamos involucrando elementos del contexto. Además, acá aparece la foto, ¿verdad?, la época en que él nació, ¿verdad? Y además está entregando, ¿verdad?, se está entregando información. ¿Qué es el Necronomicon? Es un libro que inventó Lovecraft, ¿verdad?, que él le da, ¿verdad?, toda una cierta características, que es un libro supuestamente que él encontró, pero eso forma parte de su ficción. Pero aquí se explica un poco qué es lo que es el Necronomicon. Entonces, por ejemplo, esta es una lectura en que estamos atendiendo justamente al contexto de producción, lo que ocurría en las primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos, qué es lo que leía Lovecraft, quién era Lovecraft, cómo fue su infancia, cómo fue criado, qué estaba de boga en su infancia. Por ejemplo, esta es una lectura de tipo discursiva, que nos puede servir de pie, por ejemplo, para que los alumnos escriban un relato autobiográfico, en el cual también incorporen elementos, ¿verdad?, de su biografía, elementos también de su época. Porque como hemos hecho esta lectura atendiendo a la época, ¿verdad?, de Lovecraft, recordemos siempre que la lectura es modélica, o sea, que necesariamente, y esto es algo muy básico, pero que aquí vale la pena traerlo a colación, la lectura comprensiva siempre es previa a la escritura, porque justamente la lectura es la que entrega, por una parte, contenidos, ¿verdad?, para que los estudiantes tengan contenidos, digamos, contenidos aprendidos, no experimentados en la vida propia, no experienciales, digamos, pero además la lectura provee los moldes lingüísticos discursivos. La conciencia de género solamente se logra con la lectura. La adquisición del género es gracias a la lectura. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, este ejercicio, lo que es una biografía, ¿verdad?, partiendo por muy pequeño, cerca de lo que él cuenta, lo que le pasó cerca de los 8 o 9 años, como parte de su interés, ¿verdad? Y, por ejemplo, esta lectura son 4 páginas. Por ejemplo, estaba pensada en primero medio. Haciendo esta lectura, tenemos ya el modelo de lo que es una autobiografía, lo que es contar mi vida desde mí mismo, desde la primera persona, y además cómo eso se va articulando discursivamente. Ahí vamos a ver también, cuando hablemos de las secuencias y la estructura del texto, cómo vamos articulando el texto. Entonces, esta actividad, por ejemplo, debería preceder una actividad de relato autobiográfico, porque justamente está dando un molde de relato autobiográfico. Está ahí en la diapo porque como el libro no se licitó, no se publicó. Vamos a ver algunos problemas didácticos aquí. Y vamos a hablar, esto nos va a servir para introducir, ¿verdad? Justamente, ya que ya estamos hablando un poco a partir de Lovecraft y de la autobiografía, cómo introducir la escritura, vamos a pensar lo que hacemos en el aula, qué tareas de escritura se dan en el aula. Y vamos a ver que aquí tenemos 2 respuestas posibles. Uno es respuestas a preguntas, que es lo que trabajamos mucho, no solo en lenguaje, ¿verdad? La respuesta a preguntas se trabaja mucho en ciencias sociales, en ciencias naturales, ¿verdad? De ahí que viene lo que decimos los profesores de lenguaje, que cuando el desarrollo del lenguaje no es solamente algo de la asignatura, sino que también tiene que ver con todo el manejo del conocimiento en todas las disciplinas, ¿ya? Son breves, de estructura simple, propósito comunicativo acotado, tienen un tiempo breve y definido, que usualmente es en el aula misma, usualmente están relacionadas con la comprensión de lectura o con la comprensión de contenidos que se han visto previamente, muy utilizadas en el aula de lengua y literatura. Luego tenemos la otra posibilidad, que es la escritura de géneros discursivos. Vamos a ver qué pasa con la escritura de géneros discursivos. Lo que habíamos conversado requiere lecturas atentas previas, con modelamiento sobre las características y las posibilidades del género. Y es justamente porque al escribir o al decirle al estudiante que escriba tal género, ¿verdad?, estamos enseñándole a escribir un tipo de texto que tiene una función social, un respaldo social, un uso social, y es algo que ellos conocen. ¿Qué es el género discursivo? Esta forma relativamente estable de estructurar enunciados lingüísticos que además posee una función social reconocida por los hablantes. Por ejemplo, cuento, noticia, conferencia y un andamiaje cognitivo. ¿Qué quiere decir esto de andamiaje cognitivo? Que necesariamente el género también tiene que ver con una estructura, ¿verdad? Una forma de estructurar el conocimiento
una forma lingüística, voy a decir, de estructurar el conocimiento, ¿verdad? O sea, estructurar una idea, un contenido, de una cierta manera, con una cierta estructura. Y por supuesto que es un desafío mayor para estudiantes y docentes, porque versus las respuestas a preguntas que usualmente se hacen en el aula, que como decíamos tienen un tiempo acotado, en fin, que en el fondo las respuestas a preguntas son un género en sí mismo, claro, pero tienen sentido en la educación, en demostrar conocimiento, pero no en cuanto a una capacidad de escritura para el mundo real. Por eso que la escritura de géneros es bastante más realista en términos de la capacidad comunicativa con la que dejamos instalada en nuestros estudiantes. Y esto que suena tan bonito, ¿verdad? Tiene el problema para el docente, evidentemente que todos hemos vivido, que es un proceso arduo. Vamos a hablar del proceso de escritura. Tiene que ver con monitoreo de parte del docente. Tiene que ver con elaboración de borradores por parte del estudiante, pero además el docente tiene que revisar esos borradores y de alguna manera ir ayudando en el proceso de escritura. Por lo tanto, en este sentido, conviene un poco equilibrar esto, o sea, no hacer solo respuestas a preguntas, porque en el fondo no estamos haciendo una escritura situada. Pero solo hacer géneros discursivos es un trabajo, ¿verdad?, bastante arduo para el docente, por lo tanto, un equilibrio está recomendado. Ahora, si tuviéramos que cargarnos a un lado, es mejor escribir, más bien que los alumnos escriban géneros reales, porque eso le da un matiz mucho más de realidad a lo que están escribiendo. Aquí traje una cita de Dora Riestra, que es una autora argentina también. Los argentinos son muy buenos en lingüística, siempre han tenido investigadores bien interesantes, y Dora Riestra es parte del ISD, Interaccionismo Sociodiscursivo, que es muy europeo, pero que tiene a Dora Riestra acá en Argentina, y ella escribe en español además, por lo tanto, y ella es una gran promotora del uso del género. Dice: si el género es lo que permite ligar el decir y la situación de comunicación, el género es el principio organizador de los enunciados textos como productos del lenguaje. Si ustedes se fijan, está usando enunciado texto como sinónimo, que es lo que les dije yo, también se utilizan como sinónimo, en relación con las actividades no verbales. Se desprende de aquí que la situación comunicativa o contexto de producción de todo enunciado tiene necesariamente una composición genérica, justamente porque el género tiene mucha vinculación con la situación comunicativa. O sea, uno va a escribir géneros en la medida que la situación te lo pida, ¿verdad? Y luego Schneuli es un autor, Schneuli francés, diría yo. Schneuli desarrolló el concepto didáctico de género como mega herramienta. Y esto es sumamente interesante, este concepto de género como mega herramienta. Dice: por ser un objeto de enseñanza escolar que incluye diversos conocimientos lingüísticos y discursivos, como otras herramientas subsumidas en cada género, desde el sistema ortográfico en la escritura, los conocimientos morfológicos para la construcción sintáctica en cada lengua, el sistema verbal, léxico, etc. Vale decir, al escribir géneros, cualquier tipo de género, ¿verdad?, carta, crónica, noticia, a la larga estamos ejercitando todo, o sea, desde el plano ortográfico, desde poner los puntos, las comas, ¿verdad?, hasta el plano superior, que es el propósito comunicativo, ¿verdad?, que el alumno haga lo que escriba de una manera que cumpla su propósito comunicativo. Es bastante interesante, ahí les dejo la referencia, es un artículo de Riestra que se llama ¿en qué consiste enseñar géneros textuales en la escuela?, ¿verdad? Y ella desarrolla bastante la didáctica de la escritura, de la lectura y la escritura vinculada justamente con los géneros. Ella habla de géneros textuales, en general yo hablo más de género discursivo, es lo que más se ha, pero en realidad es sinónimo. Ahí no vamos a entrar en precisiones porque tanta precisión terminológica nos puede terminar un poco agobiando. Géneros textuales, géneros discursivos, funcionan. Hablemos entonces un poco más de género, tomemos un poco conciencia cuando decimos escribamos una noticia, escribamos un cuento, en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Esta imagen está tomada de un texto de Giovanni Parodi, ¿verdad?, un lingüista chileno que trabajó muchísimo temas de comprensión y de producción y también teoría en torno a los géneros discursivos. Si ustedes se fijan, están ahí los tres elementos del género. Al medio está la dimensión lingüística, justamente porque el género claramente es una estructura del lenguaje, o sea, una estructura que se construye con el sistema lingüístico, o sea. Pero esta dimensión lingüística articula la dimensión social, que es, desde el origen del género, está definido un género discursivo como una estructura de lenguaje que está asociada a una función social,
Y Parodi desarrolla también mucho lo que es la dimensión cognitiva, o sea que implica estructura de pensamiento, implica contenidos, implica también una forma de estructurar los mensajes, cognitivamente. Entonces, en esta imagen, ¿verdad?, están todos los contenidos relacionados con el género. En esta diapo podríamos estar un mes hablando, un semestre podríamos hablar, porque aquí, si ustedes se fijan, está prácticamente todo lo que tiene que ver, y gran desarrollo de la lingüística del siglo XXI, justamente tiene que ver con los elementos que están vinculados en la lectura y escritura de los géneros. Cuando hablamos de lo social, cuando nos vamos aquí al lado izquierdo, ¿verdad? En el fondo, en el género, no solamente está el contexto situacional del escritor, contexto situacional, está también los contextos normales de uso de los géneros. Está el productor de texto en tanto autor real, que además tiene un receptor, que también es un receptor real, y además tenemos todo un contexto histórico, ¿verdad? Social, ideológico, artístico, ¿verdad? Todo esto está en el género. O sea, cuando hablamos de escribir un cuento, estamos hablando de un tipo de género que tiene una larga tradición desde las 1001 noches, ¿verdad? Pasando por todo lo que ha sido el desarrollo histórico del cuento, pasando por todos los autores que han escrito cuentos, por todo el conocimiento que tenemos nosotros de cuentos que han trascendido, ¿verdad? O sea, es un género, una larga tradición, ¿verdad?, en nuestra cultura, que además tiene subgéneros. Y eso también es interesante, porque en realidad cuando uno dice la carta, en realidad eso de la carta hacia secas funciona como hasta cuarto básico, porque en realidad después tenemos que distinguir la carta comercial, la carta administrativa, de la carta personal, por ejemplo. La carta ya es demasiado general. Ya los géneros se han ido especificando. Lo mismo cuando hablamos de cuento. Cuento tiene muchos subgéneros, vale decir, el cuento criollista, el cuento de tipo folclórico que rescata personajes típicos, por ejemplo, el cuento criollista que se dio a principios del siglo XX, ya, ese es un tipo de cuento. Tenemos el cuento de terror, Lovecraft, que estábamos viendo. Cuento de terror, cuento fantástico. Enrique Anderson Imbert, por ejemplo, un autor argentino de cuentos fantásticos muy interesante. Cuentos de realismo mágico, tenemos a García Márquez. Entonces, ya llega un momento en que uno, cuando ya enseña a escribir cuento, ya no es cuento. Tiene que tener un apellido, porque ya el subgénero ya también tiene una tradición y tiene, ¿verdad?, un desarrollo muy potente. La dimensión social, una gran dimensión. Lo que más se ha desarrollado, aparte de lo lingüístico, es justamente la dimensión social por la repercusión que tienen los géneros. O sea, de ahí también vienen las parodias. No sé, por ejemplo, si ustedes han leído un libro, una novela que es muy interesante, que es Pantaleón y las visitadoras, ¿verdad? De este servicio de prostitutas que organiza el ejército peruano en la selva. Y al principio hay unos informes que hace Pantaleón, informes muy técnicos que corresponden al género informe usado en el ejército sobre los servicios sexuales de las prostitutas. Y es muy divertido, es totalmente paródico, porque está utilizando un género que es técnico, que es absolutamente serio, digamos, con unos contenidos muy divertidos. O sea, en el fondo está forzando el género informe de una manera paródica muy interesante, y como tiene talento Vargas Llosa, ¿verdad?, le sale muy bien. Ahí, por ejemplo, yo me acuerdo, me reí mucho con los famosos informes de Pantaleón sobre las investigaciones que él hace antes de instalar porque además tiene la estructura de informe con señor comandante tanto, con toda la estructura, ¿verdad?, que requiere el informe del ejército. Entonces es un uso paródico muy interesante. Luego tenemos la dimensión lingüística, ¿verdad? Y aquí tenemos algo que es muy importante, que es lo que articula el género, el propósito comunicativo principal. Alguien activó el micrófono. El propósito comunicativo principal es justamente lo que articula el género. Y eso es lo que al alumno no se le debe perder de vista, y que a veces se le pierde de vista, ¿verdad? Pero el propósito comunicativo principal también tiene propósitos secundarios que tienen que ver con las distintas partes del género. Y ahí se nos va a complicar un poco la cosa, ¿ya? Luego tenemos que hay una concatenación de secuencias textuales, y eso lo voy a desarrollar un poquito más adelante. Además hay uso de mecanismos de cohesión, conectores, ¿verdad? Las mismas, como la misma ortografía puntual es un mecanismo de cohesión, las repeticiones, ¿verdad? Un léxico adecuado, un registro. ¿En qué consiste el registro? En el nivel de formalidad.
¿verdad? Nivel de formalidad del género. La conversación es un género altamente informal, coloquial, ¿verdad? La conferencia no. Claramente la conferencia es un género de un nivel de formalidad mucho mayor, por lo tanto ahí tenemos más formal, menos formal. La intertextualidad es fundamental para el género. Vamos a ver también por qué. Y luego tenemos los modos semióticos. Texto monomodal es un texto lingüístico, ¿verdad? Recursos verbales. Y el multimodal involucra recursos visuales, eventualmente también sonoros, ¿ya? Entonces además podemos escribir textos monomodales. Un cuento, por ejemplo, una carta suele ser bastante monomodal, pero tenemos géneros que son de por sí multimodales, como el afiche. ¿Para qué decir el cómic? O sea, el cómic es un género multimodal de suyo, no cabe hacer un cómic solamente con texto escrito, con texto lingüístico, ¿verdad? Y luego tenemos la dimensión individual del género, que tiene que ver con los aspectos cognitivos, ¿verdad? Que justamente son las estrategias cognitivas y metacognitivas que se desarrolla en la escritura y la lectura de géneros. Y los otros elementos que además personales, que ayer Abraham habló bastante de esto, también habló justamente aplicado a la lectura, que también se aplican en la escritura, interviene la memoria de corto y de largo plazo, las representaciones mentales, las emociones y motivaciones hacia la lectura y la escritura. Vale decir, cuando hacemos algo tan inocente como escribamos una noticia, si ustedes se fijan, estamos poniendo en juego todo esto, todos estos elementos, además en 3 dimensiones distintas. O sea, cuando hablamos de noticia, inmediatamente sabemos que la noticia aparece en los diarios, aparece todos los días sobre hechos relevantes. O sea, nadie va a hacer una noticia de lo que pasó hace 5 días, digamos. O sea, ya no es noticia, es una reelaboración o es porque hay algún antecedente nuevo, ¿verdad? Sabemos que la noticia es breve, que tiene esta pirámide invertida, en fin. O sea, todo esto está. Además, y eso es lo que se trata de fomentar bastante, son las estrategias cognitivas y metacognitivas de las personas que escriben y que leen, que a la larga eso es lo que les va a permitir generar lecturas comprensivas y escrituras eficientes, ¿no? Entonces, en esta diapo está todo. Si ustedes se fijan, la ortografía, ¿dónde está? Mecanismo de cohesión. Es un mecanismo de cohesión, lo que tiene que ver con la ortografía puntual. El resto de la ortografía tiene que ver también como con las características del género, nada más que en el fondo se espera un buen registro. Y luego también la estructura que vamos a ir armando el género, digamos, el texto que el alumno está escribiendo, ¿ya? Entonces, por eso es la importancia justamente de esta escritura, que es una escritura situada. O sea, cuando pensamos en una noticia, pensamos en alguien que la va a leer, que se quiere informar. Cuando pensamos en un cuento, pensamos en un texto distractivo, ¿verdad? Que tiene un fin poético, en fin. Abro algún espacio, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún aporte. No sé si habían visto todo lo que está involucrado justamente en la escritura, en la lectura y en la escritura, porque evidentemente, perdón, me pasé de diapo, evidentemente el texto escrito implica comprensión y producción. Por lo tanto, tenemos todos estos elementos que nosotros vamos en alguna medida andamiando, que es el concepto que se utiliza, ¿verdad? Vamos andamiando para que los estudiantes vayan desarrollando, o sea, esta conciencia del uso situado. Y aquí también es interesante el concepto de lector implícito, que no sé si está acá, porque yo en alguna diapo lo tuve, parece que está en la próxima, porque a la larga los géneros tienen lectores implícitos del mundo real, pero en la educación el lector implícito es el profesor. O sea, en alguna medida queremos que escriban para un público, pero el profesor es el lector implícito directo, ¿verdad? El lector implícito es la persona que el escritor tiene, o el tipo de persona con las características que el escritor tiene en mente al escribir. En literatura se habla de narratario, el lector implícito, pero el lector implícito es un concepto amplio que nos sirve para todos los géneros, ¿verdad? Queremos que los estudiantes escriban cuentos como si fueran a salir publicados y los fuera a leer todo el mundo. Queremos que escriban noticias como si el periódico fuera a publicarse y lo fuera a leer la gente. Pero en realidad el lector implícito somos nosotros como docentes. Por lo tanto, hay una especie de lector implícito directo que es el profesor, que es el que evalúa. Y además tenemos un lector implícito que es propio del contexto, que es la persona a quien nosotros queremos que vaya dirigido el texto. Ahora, esto es interesante porque uno puede también jugar con los lectores implícitos en la escritura. Porque, por ejemplo,
Estas actividades yo les encuentro que son muy útiles, por ejemplo, cuando uno le dice a alumnos de octavo, por ejemplo, primero medio, que hagan una presentación oral sobre un tema o sobre un autor que les gustó para presentarla en el curso. Y ese es un tipo de lector, de receptor, hablemos implícito. Pero si a esos mismos alumnos uno les dice, ustedes van a presentar esto o van a elaborar un libro de cuentos que va a ser llevado al kinder de su mismo colegio. Ahí le están cambiando el lector implícito. Entonces la tarea de escritura también tiene que cambiar, porque justamente están pensando que eso va a llegar a niños de kinder, ¿verdad? Que es una actividad muy buena porque a uno lo saca del lector implícito de tu receptor, el que tú conoces, el que tu compañero, y te hace un lector implícito, ¿verdad? Te plantea un lector implícito distinto. Lo mismo con una carta más de tipo formal, un petitorio, por ejemplo, que uno dice, a ver, hagamos una escritura, por ejemplo, escribámosle al alcalde de la comuna pidiéndole, qué sé yo, permiso para utilizar una plaza para tal actividad. Y ahí estamos poniendo una escritura de una formalidad mayor, y de un género que es poco común para los chicos, que es la carta, digamos, no personal, pero más bien de tipo con una formalidad mayor, por ejemplo. Entonces, eso es importante, el lector implícito, porque te cambia la forma en que tú articulas el género. O sea, el género puede tener ciertas características, pero de acuerdo a tu lector implícito, tú lo vas a escribir, a introducir modificaciones. Veamos algunos otros elementos. Profesora, Sí, me detengo porque en realidad si no voy muy rápido, así que feliz que me... disculpe, Natacha. Carla, sí, es que Carla Llanos me había enviado un mensaje directo con una consulta. No sé si Carla quiere compartirla con usted. Claro, súper. A ver, volvamos ahí. Carla, ¿estás por ahí? Se la leo mientras entonces. Súper. Dice, el gran problema que tengo es que los estudiantes de quinto no se les entiende lo que escriben. He hecho de todo. Es muy complejo revisar trabajos, tareas, pruebas. ¿Qué sugerencias tiene? Eso es. Qué buena, qué buena pregunta. Ya. Yo voy a asumir que cuando dice no se entiende lo que escriben, no estamos hablando de la letra, porque podría ser un problema caligráfico, ¿ya? Que probablemente está involucrado también, porque sabemos que con la pandemia los cursos más chicos, digamos, los que no habían alcanzado a afianzar la lectoescritura, se vieron bastante perjudicados, ¿verdad? Puede ser que también haya un tema de letra en ese punto, y ahí, bueno, claramente hay una comunicabilidad que no se está logrando. Y ahí habría que reforzar caligrafía de alguna manera, o sea, ya sea con estos cuadernos caligráficos. Ahora, salgamos de eso, digamos, o sea, si no es un tema de caligrafía, yo creo que en ese caso convendría hacer tal vez algún tipo de evaluación formativa con los propios compañeros, porque en el fondo los estudiantes están muy acostumbrados a que el profesor les diga como todo, pero si se intercambia, por ejemplo, si hay compañeros que de alguna manera leen los textos producidos, o se comparten con una diapo, en fin, y que el resto, o sea, con un PPT, digamos, los mismos compañeros también le van a decir al que no escribe claro, ¿y qué quisiste decir ahí? O sea, yo creo que ahí en ese caso habría que hacer un trabajo tanto del profesor, de alguna manera subrayar, destacar aquellos enunciados, aquellos fragmentos que no se entienden, hacer un proceso de escritura en los cuales haya reescritura, y de alguna manera involucrar a los compañeros también, que también en el fondo sea algo más compartido, qué es lo que no se entiende. Carolina, Molo o Moyo, no sé cómo se pronuncia. Carolina, tú tienes la mano levantada. Se fue Carolina, levantó la Ahí mano. sí, que Ahí estás, Carolina. estaba activando el ¿Cómo se micrófono. pronuncia tu No, apellido? ¿Moyo o Moyo. Molo? Ah, Moyo, Moyo. nada más, ya. Sí, está bien chilenizado. Mira, era un poco parecido a lo que decía Carla, pero es en relación a este tedio, porque para los chicos, yo soy de profesión educadora diferencial, y esta obligatoriedad para escribir, que tiene que ser con letra ligada y que tiene que ser caligráfica y que tiene que ser porque estuve en un taller hace unos días atrás donde me hablaba de las B, de las C, de las S,
el de fonemática, en el taller de fonemática, y que en realidad suena igual, eso no es una cuestión convencional que va con cierta letra, pero que los textos que los niños desarrollan tenga que ser con esta letra tan ligada, tan bonita, tan perfecta, y no darle pie a lo digital, porque en el fondo lo que yo quiero es que él desarrolle un texto, ¿ya? O un género, o etcétera. Y lo otro que también que él tenga la opción de elegir la grafía que quiera, ya sea con imprenta, con digital en un computador. Porque últimamente como que se ha discutido mucho, y yo siempre les digo, yo soy UTP, si lo importante cómo lo haga, no es lo importante el cómo lo haga en la grafía que use, si es en el computador, si es en una hoja, sino que es el mensaje, lo que yo quiero que él exprese. Entonces, bueno, y ahí chocamos con las profes de lenguaje que no, que la ortografía, no la puntual, porque la puntual le da mucho sentido al texto, que la ortografía, que la letra tiene que ser legible y que vamos haciendo caligrafías. Entonces, esa parte como a mí me genera mucho ruido, porque tampoco atiende a las necesidades educativas. Mira, yo voy a... Sí, sí, sé que Jessica tiene la mano levantada, le voy a responder a Carolina y de ahí voy a dar el paso. Mira, yo he investigado un poco el tema porque yo tengo un hijo en tercero básico, que por lo tanto pasó kinder y primero en pandemia y realmente no aprendió casi nada. En primero llegamos a agosto, no sabía leer ni escribir, tuve que tener profesora particular porque, o sea, conmigo en la casa, no, contigo no, mamá, conmigo no quería, peleaba, en fin, ya. Prácticamente tuve que tener una instrucción presencial porque realmente no... Le costó mucho y partió segundo básico con una letra fea, en fin, le costaba porque en el fondo no había tenido instrucción. Y ahí descubrí que efectivamente la cursiva no es ninguna obligación, es una obligación que los colegios ponen, pero no es una obligación de tipo curricular, o sea, en ninguna parte del programa, ni del marco, ni ninguna instrucción ministerial dice que deba ser con cursiva. En el fondo la lógica nos dice que es parte del mensaje que sea la letra legible, pero efectivamente puede ser imprenta. O sea, lo que pasa es que los colegios en el fondo a veces lo imponen de una manera absoluta y en realidad no hay un elemento curricular que lo respalde. Ahora, sí es importante que la letra se entienda. O sea, el requisito de la letra legible sí me parece que es algo que uno le puede pedir a un alumno, que sea una letra legible y que en el fondo con el paso del tiempo también se vaya un poco estando esta cosa de las líneas, que esté por lo menos derecha en una línea, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que yo siento que ahora con el tema de la pandemia, con el hecho que los niños fueron tan poco al colegio durante 2 años, la mala letra o la letra ilegible se disparó mucho en básica. Entonces, en el fondo estamos con un problema ahí de falta de legibilidad, ¿ya? Jessica, tú tenías la mano levantada de antes, luego la tiene Edith. Voy a dar el paso a Jessica. Hola, buenos días. Hola. Espero ser la única Jessica con la mano levantada. Jessica Benavides, sí. Sí, yo soy ella. Yo trabajo en una escuela municipal. Este año tengo primero básico porque cumplimos un ciclo de primero y segundo con los cursos. Pero nosotros estamos haciendo un trabajo distinto porque primero, con este retraso que hubo de los aprendizajes con la pandemia, a pesar de que los niños que tenemos este año no son niños pandemia, igual hay un retraso considerable, porque ellos tampoco fueron a jardín, ni hicieron nada de prebásico. No tuvieron ningún apoyo a ese respecto. Así que el trabajo que hacemos nosotros es primero enfocarnos netamente en la lectura y luego empezar con la escritura. Por lo tanto, la mayoría de los niños pasamos a segundo básico todavía escribiendo, entre comillas, mal. Ahora, sí estamos insistiendo en la escuela en que ellos puedan elegir el tipo de escritura que les acomoda. Como dice una colega por ahí, ya salió un Calligraphic con letra imprenta, pero cuesta un mundo hacer entender a las colegas que el hecho de que hacerles caligrafía con letra ligada se vuelve algo tan mecánico y tan tedioso que se pierde completamente el fondo, que es lograr que los niños tengan escritura creativa, que ellos puedan crear por sí mismos el tipo de texto que sea. Eso no se logra
obligándolos a llenar libros y libros, o sea, perdón, cuadernos y cuadernos de caligrafía y menos con letra cursiva. Y por otra parte, mi hijo que está en sexto básico y va a la misma escuela en la que yo trabajo, hemos tenido los dos serios problemas con la profesora de lenguaje porque ella les pone nota por caligrafía, por el cuaderno de caligrafía. Incluso le da mayor ponderación al cuaderno de caligrafía, que es con letra cursiva, que al cuaderno de asignatura. Entonces hemos tenido serios problemas ahí porque los colegas, la mayoría, ojalá que no todos, en todas partes, están trabajando con material muy desfasado, muy obsoleto, como el método mate, como decía una colega por ahí. Entonces, eso ya con los chicos no va. Ahora el teclado es lo que la lleva y esa es la letra que ellos entienden, que no significa que tengan que no deban conocer distintas fuentes, las deben conocer para que entiendan todo lo que lean. Pero eso se va dando con el tiempo. No es algo que tengan que llegar sabiendo a tercero y cuarto básico. Sobre todo porque el CIMSE viene en imprenta y son casi puramente preguntas de alternativa. Y eso es lo que yo quería decir. Gracias. Gracias, Jessica. Sí, ese aquí ha sido un gran tema, sobre todo en los primeros niveles, si se les pide, o sea, hasta cuarto básico, si se pide la cursiva, si se deja, yo lo he escuchado harto en el ámbito, ¿verdad?, educacional, porque algunos colegios están siendo muy inflexibles en eso y en realidad uno se da cuenta que el desafío de la escritura tiene que ver con ser capaz de levantar un texto, de incorporar distintos tipos de secuencias, de tener una estructura, o sea, es tan complejo desde el punto de vista que en realidad la escritura basta con que sea legible. O sea, la verdadera dificultad es levantar un texto que sea eficiente comunicativamente, que responda a lo que tú como emisor quieres hacer o lo que quieres lograr. Entonces, el desafío es harto más que eso. O sea, es mejor que hagan un afiche, a lo mejor con letra no tan bonita, que a lo mejor se pueda, o con letra hecha en computador, a que no lo hagan. Porque en el fondo el verdadero desafío es hacer un buen afiche, que comunique, digamos, lo que yo quiero que comunique. Ya, voy a dar la palabra a Edith y de ahí vamos a tener que seguir. Mira, si es breve lo tuyo, te doy paso después, porque ahora le voy a dar a Edith y seguimos porque todavía me quedan varias cosas por ver. Edith Francesca dice, Díaz. Hola, hola, buenas Hola. tardes. Todavía. Miren, yo soy educadora de párvulo y hago también transición educativa con primero básico, segundo básico y tercero básico. Y mis colegas, como decían mis otras colegas, sí trabajan con el método mate, también trabajan con la cursiva, con la imprenta, pero acá pasa algo totalmente distinto, que mis colegas, por ejemplo, cuando yo paso ahora al segundo semestre, generalmente empezamos con el cuaderno caligráfico y también con la letra imprenta. O sea, ellas usan los dos métodos porque ellas, si bien dicen, y con mis colegas de pie, educadoras diferencial, igual llegamos todas como a la misma conclusión, que los niños tienen distintos estilos de aprendizaje y distintos estilos de escritura. Entonces, generalmente hacemos, por ejemplo, intercalado. Un lunes hacemos manuscrita, después hacemos imprenta, manuscrita, imprenta, cosa que los niños aprenden a escribir de las dos formas y después, obviamente, que ellos cuando vayan avanzando en el transcurso del tiempo con los cursos, que ellos escojan de qué forma quieren escribir y que sea más a su gusto, porque uno también no puede imponerle a los niños que escriban, por ejemplo, en manuscrita, ya que a muchos niños les cuesta la manuscrita y se les hace más fácil la imprenta. Entonces nosotros con mis colegas y con primer ciclo y segundo ciclo hemos llegado a la conclusión de que ellos escojan el método de escritura, ya que igual de todas formas vamos a tener que evaluar igual los contenidos independientemente de la forma de la escritura que ellos utilicen. Exactamente, sí. En realidad el desafío va más allá. Miriam, súper breve. Te dejo, Miriam González. Súper breve, cortito. Mira, yo trabajo en Iquique, que los colegios municipales, nosotros trabajamos todos con el método mate y aquí voy a
fortalecer lo que el método MATE enseña, que el método MATE es mucho más que la escritura y la caligrafía, es un método muy, muy interesante que viene desde la educación parvularia cuando se hace el desarrollo de la conciencia del sonido, ¿cierto? Viene desde ahí mismo, desde la segmentación de oraciones, palabras, sílabas, por lo tanto el método MATE es un método muy amistoso para aprender a leer. Me habría encantado estar ayer, pero no pude por situaciones ajenas, pero yo defiendo un poco lo que tiene relación con la adecuación curricular respecto a las características y necesidades que tiene el alumno. Si el alumno por A, B o C, principalmente por su problema de motricidad fina, no puede escribir con letra ligada, él escribe con letra imprenta. Pero la letra ligada da hartos beneficios respecto a la unidad de palabra, a la separación entre palabra y palabra, evita la escritura en carro muchas veces, que se provoca con la escritura imprenta, cuando están recién empezando a leer los niños aprendiendo a escribir con la letra imprenta, se le arma pero una línea completa sin haber espacios que separen una palabra con la otra. Entonces, todo tiene beneficios y todo tiene problemas. Entonces, yo creo que, de acuerdo al tiempo, a las características, a las adecuaciones que uno puede hacer respecto al estudiante, todos los métodos son válidos. Así que yo lo único que pido es que cuando se refieran al método MATE, lo hagan con cariño, porque no tan solo es la letra cursiva, es mucho más que eso. Solo eso, querida. Muchas gracias. Ya, gracias, mira, muchas gracias en realidad. Bueno, sigamos porque la verdad es que todavía nos quedan algunas cosas por ver. Miren, esta lámina que estamos viendo aquí es un poco algunos aspectos de la dimensión lingüística de los géneros discursivos. Es harta información en realidad. A ver, de aquí creo que me voy a detener en esta primera parte. Dice, rasgos identitarios del género discursivo. Tenemos, ¿verdad?, un propósito comunicativo principal, ¿verdad? Y estos propósitos comunicativos principales son más o menos acotados, ¿verdad? Y es lo que nos permite a su vez hacer la tipología textual, la tipología de los géneros. Por ejemplo, cuando decimos que nuestro propósito comunicativo principal es convencer a nuestro receptor de un punto de vista, tenemos todo lo que son los textos argumentativos, ¿verdad? Cuando nuestro propósito comunicativo principal es presentar una información, que podemos decir exponer una información, que podemos decir entregar una información, eso nos remite a los textos, ¿verdad?, expositivos. Cuando tenemos un fin de entretención, de recreación de mundos ficticios, ¿verdad?, estamos hablando en general de lo que son los textos literarios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le da las características generales y, ¿verdad?, el propósito y el tipo de texto. Y eso a su vez va asociado a una estructura textual, ¿verdad?, que en el fondo es cómo se organiza esta información, cómo se organizan estos contenidos, ¿verdad?, en un cierto tipo de molde. La estructura textual tenemos algunas que son muy claritas, por ejemplo la carta, ¿verdad? La carta nos tiene una estructura en que uno pone, ¿verdad?, se anota la fecha, ¿verdad?, alineada a la derecha, ¿verdad?, el lugar, coma la fecha, tenemos al margen izquierdo, ¿verdad?, el vocativo, la fórmula de tratamiento, ¿verdad?, tenemos el desarrollo de la carta, tenemos el saludo, la despedida, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo que se llama estructura textual, ¿verdad? Es como el andamiaje interno que tiene el género y que uno tiene que conocerlo mediante la lectura, y lo que hacemos en la escritura es que el estudiante active ese conocimiento y en el fondo elabore un texto de acuerdo a la estructura del género. Pero las cosas no son tan puras, sino que existe lo que se llaman las secuencias textuales, que es algo que yo ya les mostré en la diapo donde hicimos esa distinción de términos, y es que este propósito comunicativo principal, por ejemplo, ya, supongamos que yo estoy pensando en defender un punto de vista, eso me da un tipo de texto argumentativo que voy a escribir en alguno de los géneros argumentativos que existen, ¿verdad? El ensayo, la carta al director, el editorial, o algún texto argumentativo, lo voy a aterrizar en un género. Pero además, existen, perdón, pinché y me fui hacia atrás. Existen también los propósitos comunicativos específicos, que tienen que ver con el uso de secuencias incrustadas, que se llama. Y eso es una teoría que viene de un francés, Jean-Michel Adam, y que es muy operativa en la práctica. ¿Por qué? Porque un género de bastante peso como la argumentación involucra
secuencias narrativas, puede involucrar, voy a decir puede involucrar, lo más probable es que lo haga, secuencias narrativas, por ejemplo, cuando se cuenta una historia que me va a estar permitiendo sostener mi argumentación. Entonces ahí voy a tener una secuencia dominante argumentativa, pero voy a tener una secuencia incrustada que es narrativa. Puedo tener además otras secuencias del tipo expositivas, descripción, definición, enumeración, explicación, por ejemplo. Son secuencias de tipo expositiva que presentan un contenido y que pueden estar al servicio de una secuencia dominante o de un género dominante que puede ser argumentativo o puede ser narrativo. ¿Ya? Entonces también es interesante que cuando se da la tarea de escritura, tenemos el género con su característica fundamental, que va a ser convencer, que va a ser presentar información, que va a ser un afiche, tiene un afán persuasivo, ¿verdad? Que es en el fondo convencer, pero no de manera, no apelando a la racionalidad, sino que apelando a una emoción o a una instrucción directa. Pero el hecho que el género que hemos elegido obedezca a un tipo textual, argumentativo, narrativo, no implica que puede tener las otras secuencias incrustadas. Y eso se ve muy fácilmente, por ejemplo, en una narración. La narración no es solo sucesión de acontecimientos, eso es una mirada muy simplista. Las narraciones involucran, por ejemplo, descripciones, y son muy necesarias para ambientar el mundo narrado. Hablamos de caracterización cuando es una descripción de personajes o de seres animados. También incluyen caracterizaciones. También incluyen diálogos. Por lo tanto, esto que yo he puesto acá, ¿verdad? Narración, descripción, definición, enumeración, explicación, argumentación, instrucciones, diálogos, son secuencias o estructuras textuales que se van armando y que hay que manejarlas. ¿Ya? Voy a presentar un ejemplo a continuación. Espera, déjeme ver si lo tengo acá. Tengo rasgos. Aquí tenía otra cosa de los textos literarios. No, déjeme ver dónde tengo a Lovecraft. Aquí. Tengo esta misma imagen que ya habíamos visto, ¿verdad? Es esta página, ¿verdad? De esta autobiografía de Lovecraft, del narra, fundamental. Aquí tenemos, ya habíamos dicho, ¿verdad? Tenemos un tipo textual narrativo que decanta en un género que es autobiografía, ¿verdad? Y él efectivamente va narrando muchos sucesos de su infancia, pero por ejemplo, acá dice, mi existencia ha sido reservada, poco agitada y nada sobresaliente, y en el mejor de los casos sonaría tristemente monótona y aburrida sobre el papel. Si ustedes se fijan, aquí él hace una descripción de cómo era su existencia. Tenemos una pequeña secuencia que es muy breve, pero es una secuencia descriptiva, y está dentro de esta narración, de este tipo textual narrativo que es el tipo dominante, ¿verdad? Y por ejemplo, acá abajo, él sigue hablando y dice, por ejemplo, para mí los libros y las leyendas no detentaron el monopolio de la fantasía. En las pintorescas calles y colinas de mi ciudad nativa, donde los tragaluces de las puertas coloniales, los pequeños ventanales y los graciosos campanarios georgianos todavía mantienen vivo el encanto del siglo XVIII, ¿no? Sentido de una magia, en fin. Entonces, aquí el que está haciendo está intercalando una descripción del espacio físico de la ciudad en la que él vivió. ¿Ya? Y, por ejemplo, no lo quise traer completo, pero más adelante él hace una enumeración, por ejemplo, de las lecturas que para él fueron importantes y fueron marcadoras de su vocación literaria. Entonces, en la página que viene, vamos a tener una enumeración que a su vez, creo que son 4 referentes literarios que él va nombrando, donde está el género pulp, este género de las historietas de fantasía. Y esta enumeración, además, cada elemento de la enumeración tiene una descripción de lo que es y del impacto que a él le generó. Entonces, si tuviéramos que hacer un análisis textual, esto estamos enfocándonos en el texto, vemos que este texto narrativo tiene incorporación de otras secuencias. Entonces, esto que estamos haciendo como lectores es lo que también queremos que los alumnos hagan. Si le estamos pidiendo un cuento, tiene que tener ese cuento necesariamente descripciones y caracterizaciones de personaje, porque eso le da la verosimilitud al mundo narrado. ¿Ya? Entonces es bien importante, acá lo puse en ejemplo, ¿verdad? Acá lo puse, secuencia dominante, por supuesto que es narrativa, pero tiene 2 descripciones que están colaborando, ¿verdad?
Y esto es bien interesante, me voy a devolver. Ahí me fue un poco lento. Es bien interesante porque esto hay que enseñar al estudiante a manejarlo. Ver, uno como ya tiene más criterio y tiene más lecturas, ya se da cuenta. Pero muchas veces el estudiante no. Entonces, por ejemplo, hay partes en que se va la narración de eventos tan rápido en un cuento que hay que recomendarle, mira, aquí explica un poquito más cómo era la ciudad, cómo era el papá, cómo era el ogro, porque si no, no nos hacemos la idea. Entonces, es necesario que tengamos estas descripciones. Es necesario, por ejemplo, aquí podemos tener un diálogo, podemos tener una explicación de algún fenómeno. Por ejemplo, la ciencia ficción utiliza explicaciones muchas veces para estos sucesos que son imposibles en nuestro mundo, ¿verdad? Y podemos detener la narración de hecho y podemos explicar, por ejemplo, cómo el cohete usa tal tipo de combustible. Y ahí detuvimos la narración y tenemos una secuencia incrustada explicativa, pero que nos ayuda en el mundo narrado, por ejemplo. Entonces, eso es bien interesante porque no podemos caer en el simplismo de hablar de los textos expositivos, de los textos narrativos, de los textos argumentativos, porque siempre estamos intercalando, o siempre deberíamos intercalar estas secuencias y saber cómo utilizarlas. Eso también... y eso hay que hacerlo además cohesivamente, ¿verdad? Con marcadores, con los tiempos verbales adecuados, ¿verdad? Entonces, también es una forma de ir construyendo los géneros, el uso y este concepto de las secuencias dominantes y secuencias incrustadas. Quienes hacen muy operativo esto, como autoras que ustedes pueden consultar, seguramente lo conocen desde la universidad, los que hicieron lingüística del texto, hay unas autoras catalanas que son Bassols y Torrent, que tienen este libro que se llama Modelos Textuales, y van explicando cada una de estas secuencias. Capítulo 1, narración. Capítulo 2, descripción. Capítulo 3, argumentación. ¿Ya? También las cosas del decir, este manual de análisis del discurso de otras españolas, tiene un capítulo que habla de los modos discursivos. También se le llama modo discursivo. Adam habla de secuencia. Y van una por una describiéndolas. ¿Ya? Entonces, lo interesante es que estos son como elementos del puzzle. ¿Ya? O sea, la idea es que de hecho, acá podemos hacer ejercicios, por ejemplo, aislados. Por ejemplo, solo alguien abrió el micrófono. Por ejemplo, solo describir. Por ejemplo, hacer un parrafito solo de una descripción. ¿Por qué? Porque después lo podemos utilizar en un cuento, en una noticia. De hecho, la noticia es interesante como género, porque la noticia, si bien uno dice, claro, es expositiva, porque presenta elementos, ¿verdad? Del hecho noticioso que se está contando, las noticias utilizan mucho narraciones. Por ejemplo, del tipo, la familia salió del hogar a las 8 p.m. y se subió a su auto y se dirigieron a tal parte. Y una hora más tarde, entonces, los delincuentes ingresaron, típica noticia como de Crónica Roja. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos una narración que nos permite entender cómo ocurrieron los hechos. Y ahí vamos a tener una narración tal cual, no literaria, por supuesto, está dentro de una noticia. Podríamos tener alguna explicación. De hecho, si ustedes vieron, ¿verdad?, este infortunado suceso del submarino que implosionó, ¿verdad?, en el fondo del océano mientras iban a ver el Titanic, la mayoría de este tipo de noticias incluía algún tipo de explicación científica para entenderlo, ¿verdad? Y junto con la narración del supuesto hecho también puede haber una secuencia explicativa, que tiene que ver fundamentalmente con la presión del agua y por qué hace explotar, o si no, una definición de qué es la implosión. De hecho, yo a raíz de las noticias de este submarino leí varias definiciones de implosión. ¿Y en qué se diferencia? Ahí tenemos un párrafo de contraste, por ejemplo, en qué se diferencia la implosión de la explosión. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Yo creo que un alumno ya de sexto básico debería manejar esto. Entonces, ya eso se ve bastante, digamos, en los primeros niveles de básicas. Quizás la argumentación no, la argumentación es posterior, pero la explicación, la descripción, la definición, la enumeración, el contraste, el diálogo, las instrucciones, eso se ve mucho, mucho en básica. Otro caso, también que estoy pensando, estoy tirando ideas, sobre todo viendo un poco con mi hijo en tercero básico, me tocó ahora la prueba de unidad, por ejemplo, las instrucciones, ¿ya? Tercero básico se utiliza mucho la receta de cocina, ¿ya? Es una forma muy, muy práctica y muy fácil de mostrar la importancia de la secuencia, ¿verdad? De la secuencia de pasos, ¿verdad? Es un texto de tipo expositivo. Algunos autores lo ubican las instrucciones dentro de la exposición, otros lo ponen como un tipo de texto a la parte. Alguien tiene micrófono abierto, pero no sé quién es, así que...
Pero ojo, porque esa simpleza de pasos de la receta de cocina está bien para tercero básico. Pero más adelante, en los textos instructivos de tipo reglamento, normativa, leyes, ya aparecen esta secuencia, fundamentalmente la definición. Por ejemplo, si yo digo, si hay una ley que dice, traté de buscar un ejemplo de ley, pero no lo encontré, digamos, con el apuro, pero muchas veces los reglamentos o las leyes, cuando mandan algo, que en el fondo por eso es un texto instructivo, también tienen que definir. Por ejemplo, se define qué es delito de cuasi delito, por ejemplo. Pensemos en lo penal. Es distinto el delito porque implica intención, el cuasi delito no implica intención. Entonces ya, cuando hablamos de instrucciones en cursos superiores, con alumnos de media o superior, o en la vida real, los textos instructivos tienen muchas definiciones, pueden tener descripciones o pueden tener comparaciones, ¿ya? Entonces, esta es un poco la vida de los textos, manejar las secuencias incrustadas y las secuencias dominantes. Me pareció interesante. Bueno, ahí toco algo de lo que habíamos hablado, ¿verdad? Que el propósito tiene que ver mucho, ¿verdad? Y nos permite hacer también esta separación entre los textos literarios y no literarios, que ya todos conocemos, ¿verdad? Y acá tengo después la referencia de Adam de 1992, de lo que él habla como, lo que él entiende como secuencia, ¿verdad? No me puedo detener en esto. Adam distingue narración, que él llama relato, descripción, argumentación, explicación y diálogo. No distingue la instrucción como secuencia. Pero esto tiene reelaboraciones. De hecho, yo creo que es mejor, más que leer a Adam, yo creo que es mejor leer a Basols y Torrent. Me parece que es una mucho mejor explicación. Ya, ahí está Lovecraft, ¿verdad? Con lo que habíamos visto, la secuencia. Ya, esto lo traje solamente para mostrarlo, ¿ah? Cuando hablamos de estructura de la narración, tenemos estos dos modelos que están muy conocidos, Van Dyck y Adam, y no son iguales, ¿ya? Entonces, esto es lo que entendemos por estructura. Ahora, esto es bien macro, ¿no? Esto no estamos hablando de ningún género, estamos hablando de la estructura narrativa. Esto, por ejemplo, se complementa mucho con lo que se llama los patrones léxico-gramaticales. Por ejemplo, la autobiografía de por sí utiliza la primera persona. O sea, siempre está narrada en primera persona, ¿ya? O casi siempre, a menos que yo quiera hacer un recurso estilístico, ¿verdad? Entonces, también hay formas léxico-gramaticales, o sea, tipos de vocabulario y estructuras oracionales, estructuras de organización que como que complementan un poquito esta estructura que es tan macro. Estas estructuras pueden decantar en un cuento popular, en un mito, en una biografía, o sea, son modelos, son puramente modelos. Esto es un tipo textual puro, como lo plantean Adam y Van Dyck, ¿ya? Pero si ustedes quieren un poco más de hecho, Adam se trabaja, a mí me tocó verlo con mis hijos grandes, me tocó verlo bastante de séptimo para arriba, en los libros de texto. Se trabaja, porque Adam tiene esta cosa de la presentación, la situación inicial, y la evaluación y la situación final. En el fondo, que en la narración siempre hay una diferencia entre la situación inicial y la situación final, por ejemplo. Eso viene de Adam, ¿verdad? Que ve la narración como un proceso. Eso es súper interesante. Gran tema, la intertextualidad. ¿Por qué es gran tema? Porque nosotros le damos la intertextualidad a los estudiantes. ¿Qué es la intertextualidad? La relación de un texto con otros textos, en virtud de tema. Cuando leemos, por ejemplo, dos cuentos, dos novelas, dos noticias similares, por ejemplo. Ahí puse El señor presidente, los dueños del patriarca, dictadores de América Latina. Dos grandes novelas, ¿ya? Por género, si yo establezco una relación, por ejemplo, entre dos cuentos costumbristas o dos novelas policiales, estoy haciendo ahí intertextualidad por género. O por recurso, cómo utilizan recursos, por ejemplo, las cartas personales. Cae la noche tropical y los escarabajos vuelan al atardecer, que es un libro que se da a leer más o menos en séptimo y que es una muy buena novela, a mí me gusta mucho. Yo lo leí con mi hija en séptimo y las dos lo disfrutamos harto, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja de la intertextualidad? Tomar conciencia de que uno en realidad como emisor es bien poco original, o sea, uno está un poco haciendo lo que otros ya hicieron con pequeñas modificaciones. La intertextualidad te da la conciencia del género. Si tú lees muchas novelas policiales, vas a poder tener una noción de lo que son las novelas policiales. Si lees muchos cuentos fantásticos, vas a tener la noción de lo que es un cuento fantástico. Y si quieres escribir cuentos fantásticos, deberías leer mucho para ver lo que ya se ha hecho. Si no, no se descubre la pólvora. Los géneros no aparecen a cada rato, sino que más bien los emisores hacemos uso de los géneros.
Este es el ejemplo clásico de intertextualidad que se trabaja, ¿verdad? La tela de Penélope, ¿quién engaña a quién? ¿Verdad? Que es un relato de Augusto Monterroso sobre la odisea de Ulises en un tono un tanto paródico, ¿verdad? Que deja a Penélope como la mujer astuta, ¿verdad? El ejemplo clásico en que uno... ¿Por qué aquí estamos hablando de intertextualidad por contenido, por tema, ¿verdad? Y personajes, ¿verdad? Porque son los mismos personajes de la Odisea, que es esta epopeya épica, y acá Monterroso lo hace con un carácter paródico, ¿verdad? Se ríe un poco de Ulises, se ríe un poco de Homero también, ¿ya? Esto es un ejemplo de una lectura intertextual. Esto lo encontré muy interesante porque, por ejemplo, es un ejercicio que también se puede hacer, ¿verdad? Que es a partir de un cuento tradicional, en este caso La Caperucita Roja, ¿verdad? Se escribir una noticia a partir del contenido de un cuento tradicional. O al revés, pues, tomar una noticia, ¿verdad? Que tenga algo interesante y pedir una escritura de cuento, ¿verdad? Y aquí, si vemos, este es un ejemplo que está tomado de internet, está bien utilizado todo lo que es el género noticia. Tenemos un titular, ¿verdad? Que tiene además un subtítulo, tenemos la bajada, y, ¿verdad? Tenemos todo el relato de, que es bastante narrativo, ¿verdad? De lo que ocurrió en esto de que un lobo devoró a nieta y abuela, ¿verdad? Aquí tenemos ¿verdad? Un ejercicio de intertextualidad en que cambiamos el género, ¿verdad? Mantuvimos el contenido, pero cambiamos el género. Producir un texto en una sola clase, vamos a tener que ir muy rápido en esto, producir un texto en una sola clase, en realidad idealmente no, porque la escritura es un proceso, ¿verdad? Recordemos el carácter de proceso que tiene la escritura, ¿verdad? Con las etapas, que cada etapa además tiene sus propias actividades. Sobre esto hay bastante bibliografía. Acá yo tomé algunos elementos. Flowery Hayes tienen un modelo, ¿verdad? Ellos son los que le dan mucha importancia al desarrollo de estrategias cognitivas de los estudiantes al momento de hacer un proceso de escritura, y la importancia de la revisión y reescritura, y que son procesos recursivos. Ellos plantean esto de que la escritura y reescritura son procesos constantes, que el escritor se debe ir devolviendo constantemente a reescribir en la medida que revisa. Y ellos distinguen los buenos escritores de los malos escritores. Es un artículo clásico este de Flowery Hayes, pero me quiero pasar al siguiente, Scardamalia y Bereiter. ¿Cuál es el aporte de Scardamalia y Bereiter? Ellos hacen una distinción que hasta el día de hoy perdura. Ellos, en vez de hablar de malos o de buenos escritores, hablan de los escritores que son capaces de transformar el conocimiento versus los que son capaces de decir el conocimiento, ¿ya? Los escritores que dicen el conocimiento son los escritores que no se apropian del género, ni se apropian del contenido. Por lo tanto, repiten un poco lo que han leído o lo que les dijo el profesor que hicieran, hacen pequeñas variaciones. En tanto, los escritores que son capaces de transformar el conocimiento son los escritores que se apropian del género y que son capaces de presentar un contenido propio. Y ellos además distinguen también otro aspecto interesante de su modelo, es que ellos dicen de un espacio de contenido que tiene que ver con lo que yo voy a decir, y de un espacio retórico que tiene que ver con el género, o sea, con el cómo lo voy a decir. Y que en el fondo estos dos espacios implican problemas para el escritor, y que tiene que ir resolviendo los problemas. Dice que ellos hablan de subobjetivos. O sea, los buenos escritores lo que hacen es que se proponen pequeños objetivos. O sea, ¿qué voy a poner en la introducción? Si esto me interesa, ¿dónde lo voy a incluir en mi texto? Como que van resolviendo pequeños problemas en la tarea de escritura, y se van devolviendo y van reescribiendo, ¿ya? Otro clásico es Scardamalia y Bereiter cuando se ve escritura. Y lo que ahora les voy a presentar Ana Camps, es una autora también española, catalana, que también tiene las secuencias didácticas para aprender a escribir, que tiene una reedición del 2003, es un libro, se puede descargar en línea también, y ella un poco toma lo de los modelos anteriores, pero establece este modelo, digamos, y las secuencias tienen la ventaja que son tareas de escritura acotadas, digamos, que implican una reflexión también sobre el qué se ha hecho. Otro modelo que tenemos, que también es bastante conocido, quizás ustedes en la universidad lo estudiaron, Didactect. El problema que tiene, Didactect toma un poco todo lo que hemos hablado antes, que establecen estos círculos, ¿verdad? El círculo de la cultura, donde está todo lo que hablamos de la importancia del enfoque sociocultural, o sea, rescatar los patrones culturales, rescatar los géneros que son leídos, en fin.
Luego tenemos el contexto de producción del escritor y finalmente el individuo que tiene sus propios procesos, en fin. Y lo bueno de Didactec, ellos tienen una publicación del 2015, que es donde reelaboran el modelo del 2003, y además ellos tienen algunas sugerencias de actividades en cada una de las etapas de la escritura. Entonces, en ese sentido, Didactec puede ser útil para ustedes, tiene varios ejemplos de actividades que se pueden hacer, digamos, actividades que se pueden hacer en cada una de las etapas. Además tiene todo un sustento teórico, en fin, toman todo lo que es del género, ¿eh? ¿No? En ese sentido, en el fondo lo articulan nuevamente. Ahí tengo algunas recomendaciones, ¿verdad? Y ahí en estas recomendaciones no necesariamente las tengo todas citadas, ahí tengo las referencias bibliográficas. En estas recomendaciones hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el libro de acá abajo de Sotomayor del 2015, Rúbricas y otras herramientas para desarrollar la escritura en el aula, también es un libro descargable, que también les puede ayudar justamente, que ese es un gran tema que hoy día no alcanzamos a ver, que es la evaluación de la escritura, que justamente por el carácter de proceso, se ajusta mucho a ser evaluada con rúbricas, porque se requiere en el fondo, no es como cosa de poner una nota solamente un concepto, ¿verdad? Hay como muchos elementos que entran en juego y es un desempeño, ¿ya? Entonces es una buena idea un poco apoyarse en el tema de cómo elaborar rúbricas. Ahí está Anacan, Didactec, ¿verdad? Hay otros textos, también Bjork, que es del 2000, pero es un libro que está pensado en la enseñanza secundaria. También es interesante este texto de Bjork y Blomstad. Creo que son suecos, algo así, pero el texto está en español, así que también se puede descargar. Bien, ha sido muchísimo lo que he hablado yo hoy día, así que la verdad es que tenemos un pequeño espacio de unos 5 minutos, si es que alguien de ustedes tiene alguna pregunta. Por ahí dicen muy bueno el libro de rúbricas. Sí, el CIAE efectivamente hizo un lanzamiento el 2015, ¿verdad? Hicieron un lanzamiento, es un libro descargable el de las rúbricas, así que es bastante bueno en ese sentido. Y bueno, o sea, dejarles por último la inquietud y ver que todo esto del desarrollo de la lectoescritura, ¿verdad? Que es una vinculación con el texto escrito, ya tiene bastante teoría asociada, o sea, hay mucha teoría que ustedes pueden seguir investigando y que les puede servir en el fondo para llevarla a la práctica. Alguien pregunta cómo se llama ese libro. El de las rúbricas es el de Sotomayor 2015, ahí lo pueden buscar, rúbricas y otras herramientas para desarrollar escritura. Se encuentra en la red de inmediato, así que es muy fácil encontrarlo. Creo que es una buena bibliografía. ¿Hay Profesora, algún aporte? ¿Sí? Amanda Escares pregunta, si tuviéramos que organizar los conceptos, texto, género, discurso, enunciado en un mapa conceptual organizador gráfico, ¿cómo quedaría? Difícil, difícil hacerlo. Yo lo hice en esa diapo, un poco presentando un poco las definiciones, que en realidad es un poco como yo las he sintetizado, porque si ustedes van a distintos autores van a encontrarse con distintas visiones. Yo creo que texto sigue siendo lo más amplio, el concepto de texto en su uso general. Texto alude a un tipo textual, a una estructura que tiene ciertas características, por lo tanto es lo más amplio, texto, tipo textual o secuencia dominante, lo que Van Dyck llama superestructura. Yo diría que todos esos son sinónimos, lo más amplio. Es un tipo de estructura con una cierta característica y eso decanta en los géneros, que son formas, ¿verdad?, de organizar el mensaje lingüístico con una función social y con una estructura más definida, con características más acotadas. Discurso Constanza, rodea esto. Sí, discurso perdón. rodea, porque en el fondo el hablar de texto, discurso es un tema de enfoque, ¿verdad? De enfoque, cómo lo vamos a ver, y enunciado es lo más pequeño, lo más micro, dentro de esto. Siempre el enunciado es una parte de un texto, una parte de un discurso. Yo diría que es un poco yendo de lo más amplio a lo más pequeño, una suerte de orden. Constanza Sí. también pregunta, ¿propósito comunicativo es lo mismo que intención comunicativa? Sí. Propósito o intención comunicativa, o intencionalidad del emisor también se le llama. También hablamos de intencionalidad del emisor. Usualmente la intencionalidad del emisor
tiene que ver con el tipo de texto, porque o es exponer o es persuadir. El punto está que en el caso de cada escritura en particular, además esto se complementa, vale decir, si yo quiero hacer un cuento o hacer una narración, o sea, yo quiero hacer un relato ficticio, usualmente eso va con un contenido, o voy a hacer un fantástico, o voy a hacer un cuento realista, o voy a hacer un cuento de vampiro, no sé. O sea, además esto se va como, esta intención comunicativa general que caracteriza a los géneros también tiene un contenido más preciso, que eso lo puede dar uno en clase. Siempre hay que pensar que hay que modelar primero con comprensión lectora y después escribir. Eso sí que es una ruta didáctica que no hay que olvidarla, porque ahí estamos dando el modelamiento del género. O sea, hacer buenos ejercicios de comprensión y a partir de ahí motivar la escritura. Y usualmente a partir de lo que hemos modelado, de lo que hemos leído. Siempre hay alumnos que son más lectores también y que a lo mejor van a tener más elementos. Pensemos que igual, los alumnos, o sea, uno cree que no leen, pero si ustedes ven todo lo que es el comercio de libros pirata, que mueve millones de pesos, se da cuenta que la gente sí quiere leer. O sea, hace poco estuve leyendo algo o sea, ¿por qué existen los libros pirata? Porque la gente quiere leer. Lo que pasa es que los libros son más o menos caros. Pero muchas veces, yo me acuerdo que algunos años atrás estuvieron súper de moda todas estas novelas de Crepúsculo, Amanecer, todas estas novelas de amor, de vampiro. 15 años atrás eran furor en la juventud, digamos, mucha gente leía eso. Hoy día se lee mucho manga, muchísimo manga, y son libros de manga y tú los puedes comprar, los puedes encargar por internet, pero el manga tiene su público de lectores que son compradores de manga, que se los prestan y que no es un folletito así, no, son libros de manga y tienen una complejidad y tienen un género con el uso de blanco y negro. O sea, es un género bastante interesante, ¿ves? Entonces, tenemos algunas cosas que les interesan a los estudiantes. Hay que ver ahí en el fondo un poco lo que es entregar información, ampliar un poco los horizontes y aprovechar lo que los estudiantes tienen. Así Alguien es. levantó la mano, no sé si... Marcelo tiene una Yasna, pregunta ¿sí? también. Ya, Marcelo Dice, después Yasna. ¿dónde se Sí. identifica o se le da importancia a la comprensión del texto en la ejecución o elaboración de la escritura? ¿En la definición semántica de los elementos gramaticales que la componen? Ya, no sé si te entendí bien la pregunta, pero mira, la comprensión de Está en el texto... chat también, profesora. Sí, la estoy viendo, sí. Yo te diría que la lectura comprensiva debería estar dentro de la fase, de hecho Didactec Didactec distingue 6 fases, no las 5 que mostré yo en la diapo, y ellos tienen una fase que no me acuerdo cómo se llama, creo que es preparación de la escritura, que está antes de la planificación, y ahí está la comprensión de lectura, porque en el fondo si yo quiero escribir sobre algo, me tengo que informar sobre ese algo. Usualmente lo que se hace es que uno dentro de la planificación incorpora la búsqueda de información, pero puede ser una etapa aparte como lo hace Didactec, y es interesante porque te permite llenarte de contenidos para que después puedas escribir. Entonces, ahora, los buenos escritores están igual también leyendo en la medida que escriben. Si tú necesitas llenar un vacío, claro, por ahí dice alguien acceso al conocimiento, efectivamente. Sí, porque en realidad hay escrituras que son experienciales. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, el tipo de relato que leímos de Lovecraft es muy experiencial. Entonces ahí a lo mejor no vas a necesitar buscar tanto, a lo mejor vas a necesitar ordenar tus ideas. Pero no todos los géneros son así. La mayoría de los géneros, incluso aunque sea experiencial, tú podrías completarlo con información. Pero sí los géneros que tienen que ver más con el conocimiento, claramente requieren una comprensión lectora. Yasna, tú habías levantado la mano y habíamos respondido la pregunta. Así que en realidad yo diría, perdón Marcelo, que está más bien en el comienzo de la escritura la lectura comprensiva, que te permite llenarte de contenidos, como decía. Yasna. Tenemos que cerrar después de Yasna porque van a ocupar la sala de Zoom, así que... Ya, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar la escritura o cómo se podría mostrar de una manera más amigable hacia los niños? ¿Por qué lo digo? Porque ayer cuando el profesor Abraham hablaba en la parte del lenguaje, de lo importante que era la comprensión, la lectura, todos los ámbitos que él me explicó, pero ¿cómo llegamos a la escritura? ¿Cómo podría ser? Lo digo porque básicamente yo veo en la escuela y lo veo en mi hijo que es un gran lector, le encanta leer todo, pero no llego a la escritura, no soy de verdad, a veces siento que casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Cómo llego a un niño de 7 años que tiene que escribir? No,
En el caso, él lee, le encanta leer todas las noches, hay un cuento y todo, va por la calle, lee, pero cuando yo le digo, ya hijo, lleguemos, escribamos lo que acabas de leer. Ah, no, ya no hay caso. Entonces, ¿cómo presentamos la escritura como de una manera que, o sea, entretenida o qué estrategia o dónde podemos buscar estas formas de motivar? Porque en los niños en las escuelas también ya leer es un tema, pero ya la escritura es como, no, que fome. Más encima, como profesores caemos mucho en la guía. Ya no estamos en un tema de hacerlos escribir tanto a los niños. A favorecer del tiempo, llegamos con la guía, con el material listo, donde el niño tiene que solamente responder, y son respuestas con muy poco elaboradas. Mira, a mí también me pasa lo mismo con mi hijo, que está en tercero básico, como le costó escribir y todo, también no le gusta mucho escribir, así que yo te entiendo, creo que hay un poco cosa de tiempo, pensando en una respuesta no en el ámbito familiar, sino en el ámbito, digamos, de la escuela. Yo creo que hacer alguna instancia de socialización es bastante bueno. Por ejemplo, si uno hace un afiche, o si uno hace un cuento, o alguna actividad de escritura, o bien hacer un mural, o ponerlo en el pasillo de la sala, o ponerlo en la sala, o hacer librito y repartirlo a los estudiantes, o presentarlo en un PPT. O sea, socializar, porque eso, por último, dentro del curso, o de alguna manera fuera, digamos, eso le da una repercusión social que puede resultar interesante. Yo creo que esa es una forma de hacerlo, porque claro, cuando uno como profesor revisa el texto y evalúa y lo devuelve, es como que el único lector fui yo nomás. En cambio, al socializar de alguna manera, se logra que otros les opinen también. Yo creo que eso les va a dar como más valor a lo que ellos escribieron. De valoración. O sea, buscar la forma de socializar. Sí, eso creo que es una respuesta. Estimados, los dejo también invitados, voy a aprovechar de pasar mi avisito, pero vamos a abrir el segundo semestre de admisión, magíster en didáctica de la lectura y la escritura, así que lo voy a dejar invitado para que estén buscando en UDLA para el próximo año, para comenzar el próximo año. Vemos todos estos temas in extenso, así que aprovecho de invitarlo y gracias por su atención hoy día. Fue muy interesante escuchar todas sus opiniones. Y la verdad es que ahora a las 12 empieza otro taller con esta sala de Zoom, así que tenemos que terminar aquí. De todas maneras, miren, les voy a dejar en el chat, a ver si alcanzo mi correo electrónico, por si, esperen, ¿dónde se me fue el chat? Por si alguna vez tienen alguna duda, pueden escribirme, esperen, es muy simple, es mcabrera@utla.cl. Ahí está mi correo. Pueden escribirme, yo también les puedo enviar el PPT. Yo no puedo, veo que hay 130 y tantas personas, no les puedo escribir la dirección a todos, pero si alguien me escribe y me la pide, yo se lo puedo enviar. Y alguna duda, alguna cosa que quieran, si en la medida que pueda responder, ningún problema, ¿ya? Así que muchas gracias por su atención de hoy día, por compartir sus experiencias, que es muy valioso. Y nos vemos en quizá en la escuela de verano, en enero, hagamos esta misma actividad o algo similar. Muchas Eso, gracias, profesora. Natacha. Muchas gracias a todos por su participación y aprovecho de recordarles la invitación para el taller si ustedes quieren seguir profundizando o darle una mirada, ¿cierto?, a los desafíos de la enseñanza de la lectura y la escritura en contextos complejos. Hay un taller que va a estar hoy, desde las 15 hasta las 16:30 horas. Les envié el link de inscripción también al chat, donde pueden inscribirse. Este taller busca determinar acciones para abordar las dificultades de lectoescritura de manera más práctica en los establecimientos educacionales. Así es que agradeciendo la participación de la profesora Marcela, también del profesor Abraham Novoa, y agradeciendo la conexión de todos ustedes, les damos la despedida, ¿cierto?, al taller de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Chao, chao.